Arrastion, saio hau publikoa da, saio grabatu eta zabaldu egingo da. Hemen jorratutako gaiak hiritarrei erazaguteko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Elena Mesedes. Irene. No tenemos nada que decir. Nela. Arrastion. Zelan egingo dugu, banan-banan, guztia batera. Nahi badin baduzu banan-banan egitea, egiten dugu banan-banan. Botoa ezberdina izango bada, egingo dugu banan-banan. Esateko balin badakazu esaidazu eta juten eiz. Ez, besterik, ekainekoak ontzat emango ditugula. Ekainekoak ontzat, bale? Bestetan abstentzioetan. Bestetan zer, barkatu? Abstentzioetan. Bale. Beraz, egiten dugu bozkaketa banan-banan. Bale. Lehenengoa da? Maiatza 3koa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Hurrengoa? Maiatza 18koa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Vale. Gero, ekaina 7koa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Vale. Eta ekaina 20koa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Vale. Vale, listo. Hurrengo puntua? Alkateak 357tik 632ra hartutako dekretuen berri emotea. Hirugarrena, udal intereseko gaien kontu emotea. Bueno, vamos a dar cuenta de 4 temas de interés municipal. En primer lugar, vamos a actualizar la información sobre las obras hidráulicas de los puentes de Mimetiz. El contrato con la adjudicataria Viuda de Sanz fue firmado el 12 de junio, por lo cual las obras deben comenzar con el acta de replanteo antes del 12 de julio. Por lo tanto, pues la semana que viene como muy tarde. El viernes pasado, 30 de junio, hubo una reunión con el director general de URA en Gasteiz, solicitada por el director, en la cual se nos dieron algunos detalles adicionales. Por alguna parte, se nos comentó que ya había habido conversaciones con Viuda de Sanz, tratando detalles sobre el curso de las obras. También se nos comentó que el cronograma definitivo sobre el transcurso de las obras todavía lo tiene que pasar URA al ayuntamiento y se hará tras la firma del acta de replanteo. Se nos adelantó que sí que tienen intención de practicar un relleno en la parcela destinada al hospital para dejarla lista para el inicio de las obras por parte de Osakidecha. En cuanto al cronograma de obras, sí que se adelantó que se iba a comenzar poniendo el puente de conexión con el polideportivo antes de realizar la corta. Se trasladó por parte del ayuntamiento la voluntad de que la adjudicataria pueda contratar en la medida de sus posibilidades a personas en paro del municipio para actividades auxiliares. Por otra parte, el convenio para la realización de las obras recoge la constitución de una comisión URA-Ayuntamiento para el seguimiento de los trabajos y deberá constituirse de inmediato a partir del acta de replanteo. Por otra parte, se aprovechó la reunión para
preguntar por parte del Ayuntamiento sobre el estado del estudio de alternativas para las obras hidráulicas necesarias en Aranguren. Desde Eura se nos indicó que lo tienen casi terminado y que nos informarán a su finalización. Y por último, también se cuestionó sobre el protocolo ADIF Ayuntamiento Ura, que ya tiene el visto bueno de ADIF y el visto bueno del Ayuntamiento para las actuaciones en Aranguren. Desde Ura nos comunicaron que este protocolo tiene que someterse a la opinión de la Confederación y además que puede necesitar de otros trámites a nivel estatal. Por lo tanto, pues quedamos a la espera de los avances que a este respecto se hagan desde Ura Agencia. Otro tema de interés municipal es el inicio de la mesa de trabajo para la modificación de la RPT. Tras un proceso de varios meses en los que han participado los coordinadores técnicos de las 3 áreas, la responsable de recursos humanos, alcaldía y el asesoramiento externo de Roberto Chandio, se ha redactado un documento en el que se describe la situación de partida y se propone un modelo organizativo para las necesidades que se identifican en el Ayuntamiento a día de hoy. La foto de partida es inequívoca. Desde hace muchos años hay una gran diferencia entre los recursos humanos que se describen en la RPT y la plantilla que realmente viene necesitando el Ayuntamiento en su día a día. Parte de esta diferencia se ha cubierto históricamente con programas que subvencionaba el INEM, como los planes de empleo anuales y la escuela taller. Programas que dotaban al Ayuntamiento de personal sin coste para realizar muchas labores. Con la desaparición de estos programas se hace aún más acuciante la necesidad de adaptar la RPT a la realidad actual. Con este espíritu se constituye una mesa de trabajo con representación de los 3 grupos municipales, técnicos y representantes de los trabajadores, y el próximo 19 de julio se iniciará la andadura de este foro. El tercer punto de interés municipal es la plaza de intervención. Nerea Berganza ha ejercido de interventora interina hasta el pasado lunes. Aunque su voluntad era seguir como interventora, se ha visto obligada a tomar posesión de una plaza de auxiliar administrativo que obtuvo en la OPE de 2010 del Ayuntamiento de Guecho. En principio, desde el Ayuntamiento de Guecho se le ha indicado que tiene que realizar un periodo de formación de 3 meses y después es su voluntad y piensa que podrá pedir una excedencia y, en ese caso, quizás pueda volver a ocupar la plaza de interventora en el Ayuntamiento de Zalla. Por nuestra parte, ante esta eventualidad, hemos hablado con el IBAP, ya que Nerea fue la candidata que nos propusieron anteriormente desde el IBAP. Nos dicen que actualmente no tienen candidatas, pero que prevén iniciar un proceso selectivo, haciendo una convocatoria en julio y abriendo una inscripción de candidatos y candidatas hasta septiembre. Hemos comunicado la situación a la Diputación, pues la competencia de nombramiento de los puestos de habilitación nacional, Secretaría de Intervención, recae en la Diputación Foral. Y desde Diputación nos dicen que la Diputación no tiene a día de hoy bolsas propias para cubrir estas situaciones, que puede hacerse una acumulación, pero tiene que ser con una interventora con habilitación nacional. Se ha preguntado a las interventoras de la comarca y ninguna de ellas tiene habilitación nacional. Se ha ofrecido a la Diputación a publicar en el boletín a ver si hay algún habilitado nacional que se anima a cubrir el puesto y les hemos invitado a que así lo hagan. Por otra parte, nos han indicado que no se pueden utilizar bolsas de otros municipios o administraciones para cubrir esta vacante, aunque realmente la Diputación de Guipúzcoa tiene una bolsa de trabajo de interventoras y de secretarias, pues nos indican que no podemos tirar de ella y que puede nombrarse interventor accidental a un funcionario del propio ayuntamiento. Y como última opción, que también puede hacerse un proceso selectivo propio del Ayuntamiento de Zalla. Bueno, ante estas opciones que existentes, de momento hemos dado el visto bueno a que se publique en el boletín a ver si hay alguna candidata o candidato y en breve pues tenemos que avanzar para desbloquear la situación de ausencia de interventora. Por último, un par de notas sobre la situación del Grupo CEL, del cierre de la mayor empresa del municipio y de la comarca que puede suponer el que más de 300 familias queden en el paro, nos preocupa a todos. Y en ese sentido, las novedades es que ya ha sido presentado el concurso, ya hay un auto judicial con el concurso de acreedores, ha sido nombrado un administrador concursal y el ayuntamiento se va a personar en el proceso para tener información de primera mano y ofrecerse para apoyar aquel proyecto industrial que dé mayores garantías para mantener los puestos de trabajo. Laugarrena, Elena Mercedes. Egingo dut nik azalpen txiki bat. Se ha adjuntado con la documentación la sentencia en firme sobre el frontón Mimeti de Zalla, resultante del dictamen del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. A 7 de junio tiene entrada en el registro municipal
la comunicación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao, en la que se remite la sentencia firme dictada, como digo, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el expediente administrativo. Sobre la sentencia, pues recordar que es favorable al Ayuntamiento, puesto que legitima los decretos de alcaldía de 2012, que fueron recurridos por Construcciones Olavarri, y en aquellos decretos se detallaban las deficiencias detalladas en el frontón y se hacía uso del aval para repararlas. La sentencia carga las costas a Construcciones Olavarri y, en definitiva, 4 jueces, 1 en primera instancia y 3 por parte del Tribunal Superior de Justicia, han concluido que las obras eran ruinosas, que el aval estaba bien incautado y que se pagó dinero público en concepto de canon a vertedero, pero que finalmente no fue ejecutado porque los residuos no fueron llevados a un vertedero oficial. Sobre los siguientes pasos que abre esta sentencia, se ha trasladado el encargo a Secretaría para que se determinen todas las consecuencias legales que se derivan de esta sentencia y, en concreto, qué procedimiento debe seguir el Ayuntamiento para exigir tales consecuencias a los responsables. Se ha trasladado también el encargo a Secretaría para revisar la liquidación que en su día se hizo de la obra del frontón con la empresa demandante, Construcciones Olavarri, a la vista de los hechos que ha establecido esta sentencia y que no se conocían cuando se hizo la anterior liquidación. Hurrengo mesedez. Prozedura arruntan eta 129/2017 prozedura arruntan. ¿Preferís que los lea, los decretos? Bueno, a ver si os parece, hago un pequeño resumen. Básicamente, Glefaran, en la antigua Pasguren, lo que hace es demandar al Ayuntamiento de Zalla, poner un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Zalla, porque el Ayuntamiento de Zalla le ha anunciado que para nuevas actividades que pretenda desarrollar en ese suelo tiene que pedir licencia de actividad municipal y que el Ayuntamiento pues, considerará la aplicación de las oportunas medidas correctoras. Ante este pronunciamiento del Ayuntamiento de Zalla, la empresa ha interpuesto un recurso contencioso administrativo. Más o menos creo que se puede resumir así. Sí, han puesto dos procedimientos contenciosos diferentes. Uno es contra los decretos de declarar caducidad parcial de la licencia y todos los recursos de reposición interpuestos contra ese decreto. Y el otro es contra el decreto 269/2017, mediante el cual, espérame un segundito, se desestima Básicamente, la caducidad de la licencia municipal que se le ha ejecutado a Glefaran es porque la licencia que estaba en vigor era para la producción de pasta de papel Kraft. Glefaran ni genera pasta de papel ni lo va a hacer, como dice la AI, y por eso se le ha abierto la caducidad de esa licencia municipal, ante lo cual pues, ponen un recurso contencioso administrativo. Eso es. La otra parte creo que hace referencia a los momentos en los que indicamos que tenemos la potestad de aplicar medidas correctoras ante las peticiones de licencia a nuevas actividades y en cualquier caso se ha pedido la unión de estos dos recursos en uno solo en el juzgado. Entonces que en principio pues, habrá un único cuerpo de este tema. Se supone que va a haber solo un único procedimiento, pero bueno, al haber interpuesto contra otro decreto que resolvía los recursos de la declaración de caducidad, pues hay dos expedientes y dos decretos de personamiento. Hurrengo mesedez. Vale, 2016ko liquidazioan dauden errakuntzen kontu emotea. Dación cuenta de errores en la liquidación del 2016. Bueno, básicamente, y según el informe de la directora de la residencia, ha habido un error en el sistema aplicativo de contabilidad SICALWIN que pone de manifiesto en el informe de 27 de abril
y se procede a dictar un decreto subsanando el error de la liquidación del 2016 aprobada mediante decreto 288/2017. Si queréis procedo a leer el decreto de la subsanación del error, mediante el cual se subsana el error detectado y se corrige la liquidación aprobada en decreto número 288/2017 de fecha 30 de marzo, que debe quedar fijado en los siguientes términos. Remanente de tesorería, fondos líquidos tesorería 31 del 12 de 2016, 44.516,93 euros. Derechos pendientes de cobro 31 del 12 del 2016, 172.322,80 euros, de los cuales deudores presupuestarios son 172.180,96 euros, deudores no presupuestarios 141,84 euros y 0 euros de cobros pendientes de aplicación. Las obligaciones pendientes de pago son 248.319,48 euros, de las cuales acreedores presupuestarios del ejercicio corriente son 221.008,41 euros, acreedores presupuestarios ejercicios cerrados 169,77 euros, acreedores no presupuestarios 27.141,30 euros, pagos pendientes de aplicación 0 euros. Remanente tesorería bruto, menos 31.479,75 euros. Saldo de uso cobro, 0 euros. Remanente tesorería líquido, 31.479,75. Como no hay remanente tesorería para gastos con financiación afectada, el remanente tesorería para gastos generales queda igual que el remanente tesorería líquido. Y el resultado presupuestario, tras la corrección del error, quedaría en menos 33.182,22 euros, de los cuales 1.750.971,20 euros son derechos reconocidos, 1.784.153,42 euros son obligaciones reconocidas. El resultado presupuestario de ejercicios cerrados quedaría en 2.567,08 euros. No hay ajustes, créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales, por lo que el resultado presupuestario ajustado queda en menos 30.615,14 euros. Zazpigarren puntua, mesedez. Zazpigarren puntua, aurrenengo crédito gehigarrien kontu emotea. Dación cuenta, crédito adicional número 1. Vale, el expediente es el 1200/2017 y el decreto aprobando la modificación del presupuesto municipal para 2017, expediente número 1 de créditos adicionales correspondientes a las partidas e importes que se detallen seguidamente, siendo el recurso que lo financia el remanente tesorería por un importe total de 215.341,82 euros. El incremento del presupuesto de gastos son en las partidas vías públicas, vehículos brigadas por 14.000 euros, vías públicas, seguro vehículos brigada 2.302,49 euros, policía municipal, seguro vehículos 5.068,13 euros, seguro responsabilidad y accidentes 12.741,20 euros, deportes, edificios y construcciones 141.230 euros, Bidegorri, Enlace Eroski-Barria 40.000 euros. El incremento del presupuesto de ingresos, remanente tesorería líquido 215.341,82 euros. Total incremento 215.341,82 euros. Este sería el crédito adicional número 1. En el punto octavo estaría la dación de cuenta de las modificaciones presupuestarias mediante habilitación de créditos número 1 y número 2, que son los decretos 476 del expediente 1334-2017 y el 560 del 2017 del expediente 1524/2017. Y este sería, dame medio segundo, habilitación de crédito. Vale. El decreto 476 resuelve aprobar el expediente de habilitación de créditos con el siguiente contenido: modificación en los estados de ingresos, partida 39900, otros ingresos diversos 4.336,20 euros.
que modifica la partida de educación infantil y primaria, conservación y reparación de edificios, incremento de 4.336,20 euros. Y la segunda habilitación de crédito corresponde a la aprobada mediante decreto de alcaldía 560/2017, mediante el cual se resuelve habilitar crédito para la partida reintegro fondos de mejoras con un incremento de 2.722,50 euros, modificando los estados de gastos en la inversión en infraestructuras en 2.722,50 euros. Vale, el punto 9 sería la aprobación definitiva de la cuenta general del 2016. Eso es. La aprobación inicial de la cuenta general fue informada favorablemente en la Comisión Especial de Cuentas del día 26 de mayo. La misma fue expuesta al público por plazo de 15 días, publicándose el anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya número 106 de 5 de junio de 2017. Visto que no se han presentado reclamaciones, reparos o observaciones, procede a aprobar definitivamente la cuenta general del 2016, remitiendo el presente acuerdo al Tribunal de Cuentas del País Vasco. Eskerrik asko. Irene. Bai, eskerrik asko, arrasti on guztioi. Bueno, nosotros no vamos a dar el voto a favor a la cuenta general, fundamentalmente porque contiene la liquidación del presupuesto y en la liquidación del presupuesto, independientemente de que finalmente haya un saldo positivo después de utilizar el remanente de tesorería, es cierto que se utiliza ese remanente de tesorería. Y es cierto también, a partir de la información que hemos solicitado de en qué gastos ha ido designado ese remanente de tesorería, que no nos parece lo más adecuado. No estamos diciendo que no sea legal, al fin y al cabo, gastar en una cosa u otra es una decisión política, no es una decisión legal, pero no nos parece adecuado políticamente hablando el que en ese remanente de tesorería se haya utilizado para gastos relacionados con estudios y trabajos técnicos y también para gastos de personal. No nos parece lo más adecuado desde el punto de vista de la gestión presupuestaria y además hay que añadir que la liquidación del presupuesto contenida en la cuenta general iba acompañada de varios informes de reparos de la interventora en su momento. No vamos a votar en contra, pero tampoco vamos a dar nuestro voto a favor. Una pregunta, Elena. ¿Esta cuenta general ha sido fiscalizada por el Tribunal Vasco de Cuentas? Sí, está fiscalizada. Ha solicitado la auditora del Tribunal de Cuentas que le mande el acuerdo, pero bueno, como es una de las obligaciones que hay que hacer sí o sí, pero está auditada por el Tribunal de Cuentas. Entiendo que en esta auditoría también se han tenido en cuenta los informes de reparo de la interventora anterior. Sí, y los errores en la liquidación también. Y a ese respecto ha concluido algo el Tribunal Vasco de Cuentas o te consta que haya dicho algo al respecto? No me consta que haya dicho nada sobre la cuenta general. Vale, eskerrik asko. Nela. No sé si puedo tener segundo turno o después. Nela. Bueno, guk abstencióra joko dugu. Para nosotras, en principio, la cuenta general no es un instrumento político. En principio es pues un instrumento financiero y que está sujeto a unos principios contables que entendemos que se han mantenido y guardado. Nos vamos a abstener en coherencia con el voto. La cuenta general proviene de los presupuestos, o sea, la cuenta general proviene de los presupuestos, cuenta general del año 2016 proviene de presupuestos 2016 y en coherencia con el voto que otorgamos a los presupuestos del 2016 nos vamos a abstener también en la cuenta general. Eskerrik asko. No sé si es posible. Un minuto, por favor. Sí, eskerrik asko. No, únicamente para decir que nosotros hemos establecido nuestra abstención precisamente en que desde el punto de vista político el gasto establecido en el presupuesto de 2016 que se recoge en la liquidación del presupuesto y a su vez en la cuenta general es el que políticamente desde nuestro punto de vista no es el adecuado. En ningún momento hemos dicho que haya falta de legalidad. Obviamente la
Entiendo que por eso no, desde el punto de vista de la legalidad del Tribunal de Cuentas, y por eso nosotros no vamos a votar en contra, pero sí nos vamos a abstener y no vamos a dar nuestro voto a favor porque políticamente no nos parece la gestión presupuestaria más adecuada. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Bueno, hasta ahora se aprobaban 2 textos de chosnas anualmente, el de las chosnas de las fiestas patronales y el de las chosnas de gangas. Hemos decidido unificarlas en una sola ordenanza y hacer unos criterios generales para todos los años no tener que aprobarlas, sino que con una convocatoria valdría y no tener que pasarlas por pleno todos los años. Sin más, lo único que se ha cambiado son las fechas, no poner fechas específicas que cada año poníamos, y en la de gangas se han sacado los puntos por procedencia y aquí van en contra de la libre concurrencia. Irene. Nela. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Aquí la ley nos hace tener una ordenanza municipal de subvenciones y bueno, traemos a pleno la votación de esta modificación. Se trajo a una comisión, pero faltaban de incluir las de concurrencia competitiva y bueno, ya se incluyeron. Y quizás en este punto es, Elena, en el que hay que meter la enmienda de Bildu, ¿no? Es antes, es ahora. Sí, ahora. Ahora. Sí, sale a favor. Ahora, Nela, un poco dar que esta ordenanza ya se fue aprobada en su día. Ha habido una petición por parte de Secretaría de que se modificara esta ordenanza para que se incluyera el procedimiento de concesión de subvenciones en libre concurrencia y se ha modificado la ordenanza incluyendo esta necesidad técnica que señaló la Secretaria. Pasa, por favor, Nela, a explicar tu enmienda. Eskerrik asko. Bueno, como explicamos en comisión informativa, para nosotras esta nueva o esta modificación de la ordenanza era un paso atrás, puesto que obviaba criterios que se habían recogido en la primera, criterios que además habían sido incluidos a petición de nuestro grupo político, que era exigir a las personas, tanto físicas como jurídicas, que sean beneficiarias de ayudas públicas, el cumplimiento de los preceptos mínimos con relación a normalización lingüística, derechos lingüísticos de las personas y a igualdad entre hombres y mujeres. En comisión no me acuerdo exactamente si nos abstuvimos o qué hicimos, pero bueno, en cualquier caso, venimos a este pleno con una moción, con una enmienda en la que se pide la inclusión en concreto de lo que comentamos en comisiones, que las asociaciones beneficiarias habrán de cumplir lo expresado en la Ley 6/2003 de 22 de diciembre, el Estatuto de Personas Consumidores y Usuarias, en lo que hace referencia a los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias y las obligaciones al respecto por parte de las entidades subvencionadas. El artículo 39 de la ley recoge pues bueno, unos mínimos que se deben de cumplir. Asimismo, las asociaciones beneficiarias habrán de dar cumplimiento a lo expresado en la Ley 4/2005 de igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a los principios generales que se establecen en ella. Horrela, berdintasunaren arloan, ezartzen den printzipio orokorrak erakunde pribatuei ere aplikatu behar zaiela
horre jartzen da bigarren artikuluan, baldin eta erkidegoko herri agintetako batekin kontratuak edo lankidetza hitzarmenak sinatzen badituzte edo herri aginte horiek emandako laguntzen edo diru laguntzen onuradunak baldin badira. Está recogido en 2 leyes nuestras estas peticiones. Creemos que este ayuntamiento no puede no hacer caso de estos principios y aparte, bueno, pues tenemos también un plan de igualdad que tenemos que llevar adelante. Irene. Vaya, es que ricasco. Bueno, respecto a la enmienda, que creo que es lo que estamos ahora explicando, debatiendo, nosotros no tenemos ningún inconveniente y sobre todo tomando en cuenta que hace referencia expresa a 2 leyes, con lo cual, bueno, pues lo que viene a decir es una obligación legal de cumplir, ¿no? Dicho esto, diré que nuestro voto va a ser abstención por coherencia con la ordenanza, porque a la ordenanza no vamos a dar nuestro voto a favor y en coherencia la enmienda incluida dentro de la ordenanza pues tendría el mismo voto que la propia ordenanza. Bien, pasamos por tanto a votar la enmienda parcial presentada por Bildu. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Paso a dar un turno por si los portavoces quieren intervenir sobre el contenido de la modificación de la ordenanza antes de pasar a su votación. Vuelvo a mencionar que se viene a modificar una ordenanza que ya se creó en su día porque por ley era necesaria esta ordenanza y hasta ahora no la tenía el ayuntamiento, y se modifica porque en su momento parece ser que no se incluyó el procedimiento de concesión de subvenciones en libre concurrencia. Esta cuestión técnica se solventa con la introducción de esa parte desde Secretaría. Irene. Ay, es que ricasco. Bueno, hemos visto que en el texto que se ha presentado en estas nuevas comisiones y que se trae hoy a pleno se han corregido todos los errores que tenía en el anterior texto que advertimos desde AJPNV y que quedó encima de la mesa y se retiró del orden del día precisamente por aquellos errores, con lo cual pues eso nos congratula. Pero seguimos teniendo algunas dudas que además mis compañeros presentaron y plantearon en las últimas comisiones que no se nos han respondido y no sé si sería posible que se nos respondiera hoy. Y la más importante es si se plantea en la ordenanza el interés de demora más un 25% añadido. Sí, ¿Es sí te obligatorio por respondí. ley? Sí, está establecido Es obligatorio por ley. Sí. Que En el sea con procedimiento ese de recargo del reencargo. 25. Sí. Vale. Por otro lado, bueno, nosotros creemos que siendo obligatoria la ordenanza, es cierto, tal y como ha planteado el alcalde, que los informes de intervención venían a decir precisamente que no existía esta regulación en Zalla y que debía de hacerse, es parte de los informes de reparos de la liquidación del presupuesto del 2016, con lo cual no vamos a votar en contra porque es una ordenanza obligatoria, pero también creemos que podía haberse hecho con bastante más contraste con los colectivos a los que les va a afectar, con lo cual nosotros nos vamos a abstener. Nela. Bueno, pues en su día dimos el voto favorable a la primera ordenanza. Veníamos, bueno, expectantes a ver qué pasaba con nuestra enmienda y una vez que se ha corregido estos 2 puntos que para nosotras son tan importantes, son puntos transversales como igualdad y derechos lingüísticos, teniendo en cuenta además, por coherencia también, que dimos nuestro voto afirmativo porque se habían introducido estos criterios en la anterior, vamos a votar a favor. Mila esker, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Eskerrik asko. Hamabigarren puntua, diru laguntzen oinarri berezien hasiera bateko onarpena. Aprobación inicial de las bases específicas de subvenciones. Se han unificado en
unas bases todas las subvenciones que teníamos en el ayuntamiento hasta ahora y bueno, es lo que venimos a aprobar. Irene. Si me lo permite el alcalde presidente de la corporación, le daría la palabra en este punto a mi compañero portavoz suplente, Sí, Juan sí, Ra, no hay ningún- que es el que llevó el tema en comisión. Buenas tardes. Bueno, en comisión planteamos 3 cuestiones pues para ver si se podían valorar o se podían tener en cuenta. La primera de ellas hacía referencia a que tanto en las subvenciones de los gastos de agroescuelas y guarderías como en las ayudas a material escolar y bibliotextos, estas ayudas se vinculaban al modelo D. Respecto al tema de agroescuelas y guarderías, nada que decir, pero sí planteamos la circunstancia que se da en ocasiones en las ayudas a los libros de texto a niños con ciertas dificultades de aprendizaje que se les prescribe de alguna manera que estudien en el modelo de la lengua vehicular que tienen en su casa. En esos casos puede ser que esos niños se vean obligados a matricularse en un modelo D. Entonces planteamos que a ver si esa circunstancia se podría tener en cuenta. Otra circunstancia era si se iba a incluir como material didáctico las tablets, que ahora en algunos de los centros se han empezado ya a utilizar. Y luego la tercera cuestión es en la última subvención, o la que se ha dado, de la que tenemos referencia, que es la de 2015, los importes que se subvencionaban estaban vinculados al nivel de estudios. Para la EXO se subvencionaba hasta 120 euros, para primaria se subvencionaban hasta 80 y, si mal no recuerdo, para infantil se subvencionaban hasta 40 euros. Con los porcentajes que se plantean ahora mismo, para poder llegar a la ayuda máxima de 120 euros se debe tener un gasto de unos 350 euros. De las 187 solicitudes de subvención que se dieron en el anterior concurso, solamente una sobrepasaba esa cantidad. Nosotros planteábamos un incremento de los porcentajes a subvencionar en un 70, un 60 y un 50%. Incluso no veríamos mal que por prudencia se establecieran unos límites iguales que los que se planteaban anteriormente, pues que podría ser 120 euros hasta 18.000 euros de renta, 80 euros para unas rentas de 24 a 18.000 euros y hasta 30.000 euros desde 24.000, unos 40 euros de gasto subvencionado. Entendemos que haciéndolo de esta forma, las ayudas se van a ver disminuidas, porque el gasto máximo que salía en la anterior subvención, sumado las cantidades que se podían subvencionar atendiendo a esos límites, era de 12.700 euros. Entendemos que se va a producir una rebaja de subvenciones, de la subvención importante, y por eso pedíamos esa modificación de los porcentajes. Nela. Bueno, pues nosotras en comisión también planteamos algunas dudas respecto a estas subvenciones. Comentamos efectivamente que no, bueno, pues que había diferencias en los tramos de renta, para unas había, para otras no había. Había límites de renta. Además, es que llamaba la atención porque precisamente las que están limitadas en renta son precisamente las que son ayudas a estudios o las que están vinculadas a educación. También a nosotras nos llamó la atención que la ayuda para el transporte de reciclaje profesional es una renta per cápita, y las ayudas para haurreskolak y compras de libros son rentas de unidad familiar. Entonces, ahí puede haber una disfunción o una diferencia importante. Algunas tienen factor rector, otras no lo tienen. Algunas tienen límite de subvención, otras no lo tienen. Tienen factor de reparto algunas.
otras no. Y luego hay una subvención en concreto que, como está en un paquete distinto al resto, sufre un aumento todos los años, al igual que sufren las asociaciones. El resto de las subvenciones no ha tenido ningún aumento, que bueno, pues igual no hemos tenido ocasión de comprobar. Sí que hemos sacado lo presupuestado en los años 13, 14, 15, 16 y 17, pero no hemos tenido ocasión de comparar lo que se ha realmente gastado en cada partida. Y entonces preguntamos si se había hecho algún estudio, se nos comentó que no en comisión y bueno, pues en principio nos vamos a abstener. Es que ricasco. A ver, yo voy a volver a incidir en que lo que ha explicado Luis, es decir, hay una necesidad normativa de hacer unas bases específicas de subvenciones, así como una ordenanza, como hemos comentado en el punto anterior, así como un plan estratégico. Es decir, se ha hecho un esfuerzo muy importante por cumplir con la normativa en toda esta cuestión de las subvenciones con la que no estaba cumpliendo este ayuntamiento. Y la aprobación inicial de las bases específicas de subvenciones agrupadas que traemos hoy a pleno lo estamos tratando como una cuestión técnica y de cumplimiento de la legalidad. Evidentemente, el hecho de agrupar todas juntas bases de subvenciones que antes estaban dispersas hacen que afloren cuestiones como las que ha señalado Nela, de la falta de homogeneidad en cuanto a los límites de renta, hace que se puedan hacer nuevas propuestas en cuanto al propio planteamiento y contenido de las subvenciones, pero nuestra intención es hacer hoy una aprobación técnica de cumplimiento de la legalidad y, por supuesto, estando abiertos a mejoras en el contenido de estas bases de las subvenciones, pero entendemos que ese es otro momento. Y para poder estudiar cómo se merecen las propuestas que se lanzan hoy y que se lanzaron en la comisión el otro día, pues es necesario, entendemos, que responsablemente documentar cosas como el número de casos con niños con necesidad de material escolar en modelo A, como el estudio de los porcentajes de las diferentes subvenciones o como la homogeneización de los límites de renta. Por lo tanto, planteamos, vuelvo a repetir, una agrupación de las bases técnica para cumplir con la legalidad y el cambio en cuanto a los contenidos y condiciones de las subvenciones, por supuesto que estamos abiertos a estudiarlo, pero documentándolo adecuadamente. Por eso sometemos a votación el texto tal cual ha sido dictaminado en la comisión. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Estas cuestiones que se van a estudiar por las subvenciones de este año? Estas cuestiones que se van a estudiar. No me voy a comprometer ahora mismo a un plazo porque no depende solamente de las cosas que hace este ayuntamiento, no depende solamente de la voluntad política, lo cual es muy importante. Depende de los recursos con los que se cuenta. Ahora mismo, como acabo de explicar, no tenemos interventora. Sabéis que tenemos 5 personas en baja. Es decir, los recursos son los que son y tenemos que priorizar el uso de los recursos para las cuestiones más importantes. Este tema estará en el listado de los temas en los que desea trabajar este equipo de gobierno en cuanto a modificar, en cuanto a mejorar el conjunto de subvenciones que se conceden. Ahora mismo no me puedo atar a un plazo porque es que no sé los recursos con los que vamos a contar en los próximos días. Para empezar, la participación de intervención es fundamental en una cuestión como las subvenciones y no tenemos interventora. Entonces, en orden de prioridad, es más importante solucionar el problema de no tener intervención en el ayuntamiento porque realmente no podemos trabajar en unas nuevas subvenciones sin intervención, por poner un ejemplo. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Irene, mesedez. Bai, casco. Bueno, nosotros hemos presentado esta moción para su debate en pleno. En la pasada comisión ya se trató la moción y hasta donde me trasladan mis compañeros, porque no pude estar en esa comisión, bueno, había algún planteamiento, al menos creo recordar, del grupo EH Bildu respecto a cómo habíamos planteado bueno, pues la moción finalmente. Con lo cual, por una cuestión de orden, he consultado antes a la secretaria y me ha dicho que sería posible hacer en este momento, en vivo y en directo, una transaccional.
con una propuesta de modificación sobre nuestra propia moción en este momento aquí. Voy a primeramente, brevemente, explicar qué moción es y por qué la presentamos y luego planteo la modificación que traeríamos por si fuera posible que ante esa modificación algún grupo que quizá no estuviera en la idea de apoyarla pudiera apoyarla. La moción es en relación a las plazas de aparcamiento del municipio. Hemos recogido preocupaciones que nos han trasladado los vecinos y vecinas sobre la falta de aparcamiento en nuestro municipio y los problemas que esto genera. Hemos tomado en cuenta también la aplicación futura de la ordenanza de vados, que desde nuestro punto de vista, ya lo hemos explicado varias veces en este pleno, entendemos que agravaría aún más esta problemática de aparcamiento, puesto que muchos vehículos no se podrían aparcar en ciertas lonjas donde hoy sí se están aparcando y tendrían que salir a la calle. Tenemos que tener en cuenta también el intenso tráfico que soporta nuestro municipio, fundamentalmente en el centro de Mimetis. Y además es importante también saber que es obligación del propio ayuntamiento garantizar a los vecinos y vecinas unos aparcamientos suficientes, puesto que las personas, los vecinos y vecinas, pagan sus impuestos al ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros lo que habíamos planteado era que este pleno del ayuntamiento instara al ayuntamiento de Zalla a que realice todas las gestiones necesarias de cara a adquirir, decíamos, los suelos que se requieran para crear más plazas de aparcamiento en el centro del municipio. Ante lo que se comentó en comisión, hemos valorado que podemos perfectamente asumir que el ayuntamiento no tenga por qué adquirir terrenos. Es decir, que entonces lo que plantearíamos sería que el ayuntamiento de Zalla gestione los suelos necesarios que se requieran para crear más plazas de aparcamiento en el municipio que resuelvan los problemas. Ni necesariamente que los aparcamientos sean en el centro, ni necesariamente que se adquieran los terrenos, sino que se gestionen desde el ayuntamiento de la forma que considere más adecuada y que se coloquen los aparcamientos disuasorios o en el centro en función de las necesidades que tenga el municipio y que consideren los técnicos del ayuntamiento. Eso sí, lo que sí creemos oportuno es que se creen más plazas de aparcamiento y que se resuelvan los problemas. Esta sería un poco la transaccional que someto a consideración de los grupos en este momento. Nela. Bueno, pues un poco por alusiones, porque creo que viene al hilo de los comentarios que Euskal Herria Bildu hizo en la comisión informativa. Nosotras en la comisión informativa dijimos que nos íbamos a abstener porque no veíamos que el ayuntamiento tuviera que adquirir unos terrenos para hacer unos aparcamientos. A priori nos parecía, pues bueno, que recursos públicos hay que gestionar pues, de otra manera. Lo que comentábamos también es que si hay tráfico en el centro, lo que no consideramos nosotras que se deben hacer son precisamente los aparcamientos en el centro, sino las entradas o en las salidas y facilitar otro tipo pues, bueno, de mecanismos. Decíamos que habría que ver cómo se pueden gestionar otras posibilidades y lo que sí comentábamos es que podríamos aprobar una petición en el sentido que se ha hecho en la posterior, es decir, pedirle al ayuntamiento que haga un estudio para comprobar esa falta de aparcamientos, que no sé, sobre el parque de vehículos que hay en el municipio, que eso imagino que estará, bueno, se podrá obtener del padrón del impuesto, sobre el número de plazas públicas de aparcamiento y lo que ya no sé si se podrá obtener fácilmente sería el número de plazas de aparcamientos privados. Y viendo así como dónde se encuentran ubicadas las plazas públicas y ver qué grado de ocupación tienen las plazas públicas, porque yo lo desconozco. Ni hemos hecho la valoración en el terreno, pues porque ha sido hace 3 días, pero no sé.
creo que es lo que pensamos que es lo que habría que hacer antes de, o sea, primero pedir que se haga pues, un estudio, una valoración de las plazas que hay, del grado de ocupación de las plazas. Eso sí aprobaríamos. O sea, en eso estaríamos de acuerdo. Bueno, a ver, por nuestra parte, estamos bastante de acuerdo con lo que está diciendo Nela. Es decir, primero hay que diagnosticar, evaluar el problema con datos objetivos antes de aplicar medidas. Evidentemente merece todo el respeto que haya vecinos que consideren que no hay suficientes aparcamientos, pero hay que estudiar cuántos aparcamientos faltan, dónde faltan, qué uso de las plazas públicas se está haciendo, qué efecto va a suponer la regulación de los vados comunitarios, que lo único que está intentando el ayuntamiento es que aquellos vados comunitarios sin licencia de actividad la tengan, porque hay una responsabilidad en la que incurrimos si pasa algo en esos garajes. Y, por lo tanto, coincidimos con lo que está explicando Nela en cuanto a que hace falta diagnosticar con datos concretos antes de proponer soluciones. Por esa razón, respecto al texto que ha propuesto el PNV y que hoy cambia en vivo y en directo, tenemos que decir que en 2013 se realizó un diagnóstico de movilidad para Zalla. Está publicado en la web municipal, lo podéis ver en el apartado de movilidad. Y se plantearon mejoras que están guiando la actuación del equipo de gobierno en esta materia. De forma genérica, el modelo por el que se apuesta es crear bolsas de aparcamiento suficientes a la vez que se generan espacios más amables para el peatón, la bicicleta y el comercio. Que haya sitios donde aparcar, pero que no tenga que ser el coche el protagonista de todas las calles. Concretamente, se han generado nuevas plazas de aparcamiento en estos últimos años, tanto en el nuevo parking que se desarrolló en 2014 junto a la plaza, como en los alrededores del ambulatorio, como en los alrededores de la Escuela de Idiomas y en el barrio de la Inmaculada, como con la apertura de iluminación por las noches del parking del Polideportivo. A estas actuaciones se acompañará en corto plazo de tiempo la generación de nuevas plazas de aparcamiento junto con las obras de peatonalización de Luis S. Sí creemos que en el pasado el Ayuntamiento debería haber exigido a los promotores la construcción de aparcamiento bajo rasante en lugar de permitir hacer bloques en el siglo XXI sin garajes comunitarios. Sí creemos que el cumplimiento de la responsabilidad que tenemos como Ayuntamiento de regular adecuadamente los garajes comunitarios para que tengan una licencia de actividad en regla y un vado, no va a generar el que muchos vehículos pasen a tener que aparcar en la calle, como parece alertar esta moción. Sí creemos que esta moción no está teniendo en cuenta los antecedentes, ni los estudios realizados y publicados, ni el trabajo realizado en los últimos años. Creemos que lo que propone esta opción está obviando todo esto que he estado explicando. Además, en su versión original, que es la que se llevó a comisión y la que teníamos delante de los ojos hasta hace 5 minutos, creemos que se proponía un gasto público sin estar siendo fundamentado objetivamente con antelación, y nuestra responsabilidad como corporación es la contención del gasto público. Y desde luego que sugerir adquirir terrenos particulares sin mayor fundamento no nos parece de recibo. Por lo tanto, por supuesto que estamos en la línea, primero, de actuar en base a los estudios de movilidad que ya se hicieron en el 2013 y están a vuestra disposición y al de cualquier ciudadano porque están publicados en la web. Segundo, de actuar después de un diagnóstico. Ese diagnóstico se hizo en el 2013. No quita, no obvia que pueda haber diagnósticos y nuevos estudios, pero hay que diagnosticar objetivamente antes de actuar. Y por esas razones no estamos a favor, vamos a votar en contra de este texto planteado de esta forma y planteado en este momento. Lo cual no quiere decir que este equipo de gobierno va a seguir trabajando, como se ha hecho en los últimos años, por ampliar plazas de aparcamiento en bolsas y en sitios concretos del municipio, tanto en el centro como en la periferia, y por seguir unas actuaciones que vengan dictadas por un estudio y por un diagnóstico objetivo, realizado con seriedad y con rigurosidad. Beraz, aldeko botoak. Barkatu. Horrena bozkatzen dugu emendikina, transakzionala eta gero testua. Yo, perdona, yo, por entenderme yo mismo, es decir, es una enmienda transaccional. ¿Esto es una enmienda transaccional? Eso lo tendrán que decir ellos dos, no lo sé. ¿Hay una enmienda transaccional? Se podía haber llegado en este momento a no Claro. lo sé si Bueno, yo no sé, podría haber llegado en este momento el PNV, no sé si tenemos que votar que el PNV enmiende su propio texto. Yo entiendo que el texto, hay dos opciones. O vamos a votar una enmienda transaccional si realmente es transaccional y los dos grupos la están apoyando, cosa Hombre, que... por ser ordenados, el texto que se ha llevado a comisión es de una manera Sí. y para no tener que estar metiendo otros puntos en el orden del día. Pero los cambios en el texto
Si son solo del PNV, entiendo que votamos el texto final que proponga el PNV. Si hay una enmienda transaccional, yo se lo pregunto a Nela, si hay una enmienda transaccional, se vota la enmienda transaccional, por supuesto. Yo vuelvo a reiterarme. Lo que dijimos en comisión fue que estaríamos dispuestas a aprobar una moción en la que se le pidiera al Ayuntamiento de Zalla que hiciera un estudio donde supiéramos el número de vehículos, el número de plazas, el número de aparcamientos públicos y privados. En ese sentido, igual que en la posterior se pide que se haga un estudio, luego nos dirá el equipo de gobierno si lo tiene hecho o no, eso ya nos lo dirá. En ese sentido, en el de pedirle al Ayuntamiento de Zalla que realice un estudio y en función de ese estudio, o sea, eso es lo que sí que aprobaremos. Yo me atrevo a sugerir, en mi opinión, desde luego, hablo por mí, no si quiere por el grupo, por mí. A mí me parece que si se quiere plantear una enmienda transaccional entre PNV y Bildu es perfecto, pero que se haga con calma, que se presente, que lo hablemos en comisión y que lo traigamos a pleno. Quiero decir, el tema del aparcamiento, cada uno puede tener su percepción de si es muy acuciante, muy urgente y si tenemos que tomar una resolución hoy en este momento o no. Yo creo desde luego que por ser más ordenados, si se quiere presentar una enmienda transaccional o se quiere presentar otra moción diferente, perfectamente se puede esperar a septiembre y sería de una forma más ordenada. De hecho, creo que en múltiples ocasiones en esta misma mesa se ha achacado que el equipo de gobierno ha traído información, ha propuesto cambios a última hora. Bueno, apliquémonos todos el cuento. Te quiero decir que no sé si creéis que esto es tan urgente como para que ahora improvisemos una enmienda transaccional o no. Yo, si queréis improvisar ahora una enmienda transaccional, yo no voy a negar el derecho de nadie, pero bueno, es en mi opinión. Por lo tanto, ¿hay una enmienda transaccional que tengamos que votar? El uso de la palabra. Sí. Vamos a ver, por partes. El primer punto respecto a la propuesta de moción transaccional o de enmiendas transaccional de esa moción. Esto es algo que yo creo que he empezado diciendo, que le había consultado a la secretaria y que la secretaria me ha dicho que se podía plantear en el pleno. Claro, pues sí, Pero era yo le estoy preguntando a Nela, no a la secretaria. Tú no puedes meterte una enmienda a tu propio texto, No, pero efectivamente. yo hago la propuesta de transacción con Bildu. Vale, Si no me la si no hay admite, transacción, pues no hay transacción. no pasa nada. Es lo que estoy preguntando, nada más. Eso es. Nosotros, nuestra propuesta, esto en otras entidades, en otros parlamentos, vamos a decir, esto es un pleno que tiene también una función parlamentaria local, se hace Vamos a ver, habitualmente. ¿Me dejas, por favor, terminar? Te voy a interrumpir. En otros parlamentos... Te voy a interrumpir. Perdona, sí, estoy en el uso de la palabra y quiero explicar yo también soy las el moderador. cosas. Sí, pero no puedes andar interrumpiendo a las personas en el uso creo de la palabra de esta manera tan Creo que sí, porque tengo que aclarar una cosa. No debes hacerlo. Estoy en el uso de la palabra. Primer aviso. No estabas. Estoy en el uso de la palabra. Primer aviso. En otros parlamentos entiendo perfectamente que se puedan tramitar enmiendas transaccionales, pero entiendo, y que me corrijan si no es así, que una enmienda transaccional tiene que tener el apoyo de 2 grupos, si no, no es transaccional. Lo único que estoy preguntando es si Bildu quiere aceptar esa enmienda transaccional. No creo que en otros parlamentos un grupo pueda presentar una enmienda transaccional él solo, sin el visto bueno de otros grupos. Vamos a ver, es decir, no estamos haciendo nada marciano. Es que no se recoge como tal enmienda transaccional, se recoge lo que es una enmienda. Vale, la enmienda es intentar llegar a un texto unificado. Por lo tanto, os leo lo que vuelvo a preguntar. Yo creo que todos entendemos que es una enmienda transaccional. Vuelvo a preguntar, ¿hay una enmienda transaccional? Si la hay, la votamos. Perfecto, no pasa nada. Hay una enmienda. A ver, yo creo que he preguntado a la secretaria antes de empezar el pleno. Si quien tiene que emitir sí o si no es Bildu. Si la secretaria ha dicho lo que tiene que después decir. vendrá lo que le plantea a Bildu. Primero, por favor, quiero tener el uso de la palabra para poder explicarme mínimamente. Te voy a dar el uso de la palabra ahora mismo, Irene, pero voy a cerrar esto para establecer un mínimo de orden. Y le voy a preguntar a Nela. Nela, por favor, ¿aceptas la enmienda transaccional? ¿Presentáis una enmienda transaccional? En el sentido en que lo acaba de leer Irene, en el que ha leído la presentada el otro día, en donde solo se ha modificado un párrafo, en ese sentido, no. Vuelvo a decir. Vale, Irene, tienes la palabra. La aceptaríamos solicitando un estudio. Vale. Yo lo que pretendía era llegar a un acuerdo de una enmienda transaccional hoy con Bildu, era lo que pretendíamos.
a la luz de lo que se dijo en la comisión pasada. EH Bildu planteó que no le parecía oportuna la adquisición de terrenos. Nosotros podemos estar perfectamente de acuerdo en que esa es una opción, pero no es lo que más nos importa de esta moción. Lo que nos importa es la resolución del problema y por eso hemos planteado y hemos solicitado a la secretaria la autorización, vamos a decir así, para poder hacer la transacción aquí directamente en el Ha Pleno, quedado explicado. que es lo que estamos intentando un minuto, hacer. por favor. ¿Qué es lo que estamos Tienes un intentando minuto, hacer? Irene. ¿Qué es lo que estamos intentando Tienes un hacer? minuto. Segunda cuestión. En esa propuesta de enmienda transaccional que nosotros le hacíamos a Bildu, que podía aceptarse o no, nuestra propuesta es, obviamente, establecer los estudios previos y las gestiones necesarias sin necesidad de que haya una adquisición de terreno. Los estudios previos y las gestiones necesarias para resolver el problema. A lo que no vamos a renunciar en ningún caso es a que en nuestra propuesta, la que traemos aquí, finalmente haya un compromiso de que se resuelva el problema de aparcamientos. Es decir, para nosotros no es suficiente traer una moción en la que se plantea hacer un único estudio y dejar abierto el resultado a que haya que resolver el problema de aparcamientos o no resolverlo. Porque para nosotros, y voy al fondo de la cuestión, Irene, haz y una voy propuesta, al fondo de haz la, una propuesta o ya, te la quito el uso propuesta de la ya palabra. está hecha. La ¿Cuál es la propuesta ya propuesta? está hecha. Estoy explicando la propuesta. El fondo de la cuestión lo que viene a decir es que para nosotros lo importante es la demanda de los vecinos y ¿Cuál vecinas. es la propuesta? La demanda ¿Hay de una los propuesta? vecinos y vecinas es las necesidades de aparcamiento y por eso nuestra propuesta ha sido que se Lo hagan, digo por última vez, de verdad, es el segundo aviso. La propuesta es el segundo, está es hecha. el segundo aviso. La propuesta, ¿Cuál es la propuesta que tenemos que votar? Está ¿El texto hecha. original? Si no me admite Bildu, Vale. EH Bildu, la moción transaccional, De no acuerdo. sé si tengo opción A de ver, poner una propuesta técnicamente, diferente la o hay que moción, votar la la inicial. enmienda. Tenéis Yo que votar la inicial, propuesta ya porque la he si no hecho. llegáis a un acuerdo, yo me voy al artículo del ROC, que dice que se tiene que presentar antes de deliberar la moción por escrito ante el presidente. No se ha presentado. Entonces, si no llegáis a un acuerdo, yo me voy al ROF, a lo técnico. Si no se ha presentado, no se considera enmienda transaccional, no podéis llegar a un acuerdo de un texto unificado. No se ha presentado, no se vota la moción. A ver, nosotros hemos planteado aquí la enmienda transaccional a la luz de la conversación que tuvimos, no sé si fue el lunes o la semana, creo que el lunes con la secretaria. Dicho esto, creo que la propuesta la he hecho. Nosotros no renunciamos a que el resultado sea resolver los problemas necesarios Bueno, me ato al ROF. de cara a aparcamiento, a ver, resolver los propuesta problemas de aparcamiento. que no se puede. No renunciamos a eso y no nos importa asumir, esa es nuestra propuesta, no nos importa asumir que se hagan las gestiones de suelo necesarias, es decir, no necesariamente adquisición de terreno y tampoco nos importa asumir que se hagan estudios necesarios. Pero lo que sí queremos es que se vote que lo que se haga es resolver los problemas de aparcamiento. Si esta propuesta no es admitida por EH Bildu y entonces no existe porque no es admitida, entonces nosotros mantenemos nuestra propuesta original. Pero lo que nosotros queremos es que hoy se vote aquí la resolución de los problemas de aparcamiento que existen en el municipio y que los vecinos y vecinas, que son los importantes, nos han trasladado. Bueno, creo que ha quedado suficientemente explicado. Creo que ha habido una propuesta de moción transaccional. Si hubiera una moción transaccional se tendría que votar. Si no ha habido una moción transaccional tenemos que votar la propuesta que ha presentado EAJ-PNV. Pasamos, por tanto, a votar la propuesta. Y, desde luego, yo sí que invito, de verdad invito, se apruebe o no se apruebe esta propuesta, que se presenten este tema u otros con más calma, con estudios, con el texto por delante, pues en lugar de tener que improvisar aquí. Es lo que propongo. En cualquier caso, pasamos a votar, vuelvo a decir, la propuesta de EAJ-PNV que fue dictaminada en comisión y que se trae como moción a este pleno. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker.
14. puntua, PNV mozioa mobilitateari buruzkoa. Moción PNV sobre la movilidad. Irene, mesedes. Bai, eskerrik asko. Bueno, la siguiente moción que hemos planteado también surge directamente de las demandas de nuestros vecinos y vecinas y es una problemática, si cabe, bastante más grave que la de la anterior. Estamos hablando de un alto número de accidentes de tráfico fundamentalmente en el centro del municipio, aunque tenemos la constancia de estos accidentes en diferentes puntos negros del municipio. Esta información la tenemos a través de fuentes acreditadas. Y hemos también considerado la preocupación que nos han trasladado nuestros vecinos y vecinas sobre esta problemática. Creemos también que es obligación del Ayuntamiento garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas y, por lo tanto, la propuesta que traemos, y en este caso no traíamos ninguna propuesta transaccional porque, bueno, consideramos que tal y como está planteada es lo mínimo necesario a aprobar y dice de la siguiente manera. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Ayuntamiento de Zalla a que a través de su área de urbanismo y planeamiento y contando con los medios de la oficina técnica analice esta siniestralidad, sus causas y la motivación. En segundo lugar, pedimos que el Pleno del Ayuntamiento de Zalla inste al Ayuntamiento a que, visto este análisis previo y sus conclusiones, proponga las medidas correctoras necesarias para la mejora de la movilidad y el tráfico en el municipio y, por supuesto, para evitar este tipo de accidentes o a poder ser evitarlos y al menos reducirlos. Y tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Ayuntamiento de Zalla a que la propuesta de medidas correctoras y de mejora de movilidad y el tráfico que surja de este análisis sea presentada ante el Consejo Asesor de Planeamiento para su análisis, para su deliberación, para su toma de postura y se apruebe posteriormente en el Pleno. Nela. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues como dijimos en comisión informativa, vamos a votar a favor de esta moción. Nosotras no tenemos constancia ni de sí ni de no. Entonces, pues bueno, nos parece que efectivamente pues habrá que hacer un estudio. Y eso es lo que apoyamos, que se haga un estudio. Eskerrik asko. En coherencia con lo que hemos dicho en el punto anterior, el analizar un estudio objetivo, con datos objetivos y analizar, en este caso, la siniestralidad, sus causas y motivación, para posteriormente pasar a proponer medidas correctoras si se estiman necesarias para mejorar esa movilidad y el tráfico en el municipio y para aprobar esas medidas en el Consejo Asesor de Planeamiento y en el Pleno, nos parece la metodología a seguir para este caso y para otros muchos casos. Es decir, la acción del Ayuntamiento responsablemente se tiene que basar en estudios y en datos objetivos. Por lo tanto, como no podía ser de otra forma, así sí, votaremos a favor. Aldeko botoak, eskerrik asko. Tengo el uso de la No, palabra. se ha terminado este punto. Simplemente para agradecer el apoyo de los grupos a la moción. Yo también te agradezco tu agradecimiento, Irene. Bueno, en cuanto a la moción de Otxorante Aldea, nosotros proponemos su inclusión, su declaración como moción de urgencia por el hecho de que es una asociación del municipio que ha presentado una propuesta y entendemos que estando en las fechas que estamos y teniendo en cuenta que el próximo pleno va a ser en septiembre, con toda probabilidad, pues consideramos que es procedente tratarla en esta sesión. Votamos una a una la ratificación de la inclusión en el orden del día, ¿vale? Irene. ¿Tenemos turno para hablar en este punto? Para justificar el voto sobre la urgencia de la asunción en el orden del día de este punto.
de la moción de Utxora en Taldea. Bueno, en coherencia con la cuestión anterior o con lo que ha ocurrido en el punto anterior, pues nosotros también solicitaríamos al grupo municipal que este tipo de mociones, independientemente que vengan de un grupo político o vengan de una entidad privada, también se planteen a los grupos con margen suficiente de maniobra para que puedan hacer las transacciones suficientes. En este caso, no es que no hayamos podido hacer una transaccional. O sea, nosotros tenemos una enmienda a la totalidad que presentaremos luego, pero la decisión de traer esta moción hoy aquí y de votar la urgencia en este momento es del equipo de gobierno municipal, porque Utxora en Taldea la presenta en el registro. Nosotros hemos hablado con algún miembro de Utxora en Taldea y nos dice que no tienen ellos en principio ninguna urgencia, que lo que plantean es bueno, que se traiga a pleno. No obstante, nosotros sí creemos que somos capaces hoy de hacer un planteamiento, como traemos nosotros, de enmienda a la totalidad y de no tener que echar para atrás. Hemos hecho el esfuerzo de, a pesar de que la moción estaba planteada fuera de la comisión, porque se nos trajo fuera del orden del día de la comisión, a pesar de eso hemos hecho el esfuerzo de estudiarla, de tomar un posicionamiento sobre ella y de hacer una enmienda que luego explicaremos. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la urgencia, pero sí pedimos que, en coherencia con lo que ha dicho antes el alcalde, se aplique el mismo criterio para todo, para lo nuestro y para lo no nuestro. A ver, en coherencia estamos haciendo lo mismo en el sentido de que esta moción de Utxora en Taldea, según llegó, se trasladó a los grupos políticos y se trató en la comisión anterior. Se trató, no está en el orden del día de la comisión porque llegó después de la convocatoria del orden del día, pero exactamente igual que las que ha traído el PNV. Es que exactamente igual. Lo que no vamos a hacer nosotros... No. Lo El que no PNV vamos a hacer, las metió bueno, antes vamos a ver, de la convocatoria de las comisiones. hasta el punto de que el PNV está proponiendo hoy modificaciones a su propia moción en el mismo tiempo de... Pero bueno, es que no quiero, de verdad, no quiero hacer una montaña de cada palabra arriba y abajo. Evidentemente, para nosotros, una moción que presenta un grupo del municipio tiene una importancia especial, ni más ni menos, pero una importancia especial, y por eso la traemos. Y bueno, pues me alegro de que se vote a favor de tratar esta moción en el pleno de hoy. Nela Mesedez. Bueno, pues beste lehenengo alditan bezalaxe, guk baiezko botoa emango dugu. Uste dugulako, bueno, premiazkoa izan edo ez izan, nolabait esatearren da, herriko asoziazioei hitza emateko eta debatearen eskubidea emoteko, eta bueno, zentzu horretan, urgentziaren aldeko botoa emango dugu. Votamos, por tanto, la urgencia, aldeko botoak, mila esker. Creo que ahora lo que hay que hacer es votar la urgencia de la moción presentada por EH. Ambas cosas, vale. Pasamos con la moción de H. Bildu, pasamos a justificar la urgencia y votamos la urgencia y su inclusión en el orden del día. Nela Mesedez. Barkatu. Bueno, pues un poco en el mismo sentido en el que ha apuntado Manu, estamos en unos momentos en los que se ha acabado la vida parlamentaria. Perdón. No. Es para votar la urgencia de la moción sobre la RGI. Eso es, vale. Es que como tengo también otra, me he un poco. Bueno, pues eso, se ha acabado la vida parlamentaria. Ha habido en los últimos meses un debate importante a cuenta de la modificación de la ley sobre la RGI y, bueno, aprovechando el momento, por eso la traemos hoy a pleno. Irene. Sí, nosotros vamos a votar a favor de la urgencia también. Votamos, por tanto, la urgencia y ratificación en el orden del día de la moción de H. Bildu sobre la RGI. Aldeko botoak, mila esker. Pasamos a hacer lo propio con la moción conjunta de H. Bildu y AJPNV sobre LGTB. No sé si cualquiera, no sé en qué orden queréis intervenir. Por eso, bueno, pero para justificar el voto de la urgencia, Nela.
ordena berdin zaigu. Baina justifikatu behar da urgentzia, esan behar da zergatik urgentea den LGTB-ari buruzko mozioaren aurkezpena. Bueno, pues sartu genuelako batzorde informatiboan. La metimos en el punto de otros en comisión informativa y, bueno, por eso. De todas formas, en el apartado de ruegos y preguntas, puesto que nuestro grupo no puede pedir ningún estudio de legalidad, en el apartado de ruegos sí que vamos a hacer un ruego para aclarar un punto. Entonces, el ruego lo dejo para luego, pero... y bueno, pues como se debatió, en realidad se debatió en comisión, entendemos que se debe traer a pleno. Irene. Nosotros también vamos a votar a favor. Votamos, por tanto, por la urgencia y la inclusión en el orden del día de la moción conjunta de H. Bildu y AJPNV sobre LGTB. Aldeko botoak, eskerrik asko. Pasamos, por tanto, a tratar punto 16, hamaseigarren puntua. He creído entender que hay una moción, una enmienda a la totalidad por parte de AJPNV. Entiendo que debe votarse primero la enmienda a la totalidad. Vale. Bien. Irene Mesedes. Eskerrik asko. Bueno, nuestra enmienda a la totalidad, que la hemos facilitado a los portavoces de los grupos y a la propia organización Otsoaren Taldea, voy a leerla porque creo que es la mejor manera de explicarlo. De conformidad con la Ley 398 de 27 de febrero de protección del medio ambiente, es competencia de los órganos forales de los territorios históricos la planificación del marco de gestión de los residuos sólidos urbanos a través de los correspondientes planes forales. La coordinación en el ámbito de cada territorio de las actuaciones municipales en orden a garantizar la prestación integral de los servicios en esta materia y el impulso de las infraestructuras supramunicipales de gestión de residuos. En base a lo anterior, la Diputación Foral de Vizcaya aprobó el segundo Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Vizcaya 2015-2016. El objetivo de este plan era lograr la futura gestión de los residuos urbanos y que ésta proporcionara a la ciudadanía un servicio de calidad, con un coste más homogéneo y ajustado en todo el territorio histórico de Vizcaya y con los máximos niveles de protección ambiental que permitieran el cumplimiento de la normativa vigente y de los principios de desarrollo sostenibles. Finalizado este plazo de vigencia, 2016, procede ya la tercera revisión ordinaria de este segundo plan, que consistirá en una actualización de los datos de generación y gestión que se han producido durante el periodo 12-16 y de los aspectos relativos a los cambios normativos y estratégicos que se han podido producir durante este periodo. Mediante una norma foral en el 2012, de 31 de octubre, se creó el Consejo para la Sostenibilidad del Territorio Histórico de Vizcaya. Este órgano es de participación, de relación y de coordinación de todas las políticas de sostenibilidad del territorio de Vizcaya y permite la coordinación entre las Juntas Generales de Vizcaya y la Diputación Foral, con participación de todos los grupos políticos en el seno de este órgano y con la competencia de coordinación de todas las políticas de desarrollo sostenible con carácter consultivo, asesor y deliberante. Por todo ello, nosotros planteamos que el Ayuntamiento de Zalla, reunido en pleno, inste a la Diputación Foral de Vizcaya a que en la evaluación del segundo Plan Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y, en su caso, en esa prórroga que se deba hacer del mismo, esta se realice a través de los órganos forales del territorio histórico de Vizcaya, dando cuenta al Consejo de Sostenibilidad del Territorio. Y segundo, que la Diputación Foral de Vizcaya informe y sensibilice a la ciudadanía en la materia relativa a la recogida selectiva de residuos al objeto de alcanzar o acercarse lo máximo posible a los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de gestión integral de residuos. Esto es lo que sometemos a consideración del Pleno. Manu. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa enmienda a la totalidad. Creemos que nos pedís un acto de fe en una institución que no ha sabido, a nuestro entender,
resolver o tan siquiera seguir el camino correcto en la gestión de los residuos, y a los datos nos podemos remitir. Ya no solo son los datos que no llegan ni con mucho a los objetivos propuestos para este segundo periodo del PIGRUF, sino que el propio modelo se sostiene en Vizcaya en la incineración de residuos, que creemos que es un modelo agotado y que, bueno, pues por ejemplo, se incineraron 12.000 toneladas de residuos sin valorización energética en Zabalgarbi. Es un ejemplo del camino que ahora mismo está siguiéndose en Vizcaya por parte de la Diputación, y nosotros entendemos que es una propuesta ambigua, que es una propuesta que no entra a definir pues el camino concreto que va a seguir y las medidas concretas que se van a poner en práctica. Yo creo que el modelo que se presenta en la moción que presenta Ochoa Aldea tiene poco que ver con lo que ha hecho hasta ahora la Diputación. Eskerrik asko, Nela. Bueno, pues nosotras tampoco vamos a suscribir la moción. A añadir a los planteamientos que haya podido hacer el concejal de Medio Ambiente sobre medio ambiente, un planteamiento sobre participación ciudadana. El consejo que habéis nombrado está compuesto por agentes forales. No sé si hay agentes sociales en ese consejo, pero tal de la lectura que ha dado hoy la portavoz puedo entender que no. Y hay una ley que garantiza los derechos a la información y a la participación en todos los asuntos sobre medio ambiente. Eso sobre participación ciudadana, para añadir a las premisas o argumentos que haya añadido Manu. Por tanto, pasamos a votar la enmienda a la totalidad de AJPNV. Aldeko botoak, kontrako botoak, mila esker. Manu, pasa por favor a leer la propuesta de moción de Ochoa Aldea. A ver, la Asociación Ecologista Ochoa Aldea presenta al Pleno del Ayuntamiento de Zalla la siguiente moción para la elaboración abierta y participativa del tercer Plan Integral de la Gestión de Residuos Urbanos de Vizcaya, PIGRUF. El Plan Integral de la Gestión de Residuos Urbanos de Vizcaya, PIGRUF, entró en vigor en el año 2005 y ha estado vigente hasta el año 2016. En este periodo se han hecho dos revisiones en los años 2009 y 2012, a fin de adecuar y actualizar los escenarios de gestión integrada de residuos a los objetivos y modelos de gestión y a las infraestructuras e inversiones necesarias. A falta de la publicación del informe de gestión integral de los residuos urbanos del periodo 2012-2016, que recoja la evolución de la generación, recogida, tratamiento y destino de los residuos urbanos, los datos recabados de los distintos entes gestores nos impiden ser optimistas en cuanto a los resultados obtenidos del análisis del desarrollo del plan en estos últimos 4 años. Así, estamos lejos de cumplir con el objetivo del 50% de reciclaje en los residuos sólidos urbanos fijado por la Unión Europea para 2020 y del 65% para el 2030. Y más lejos aún de cumplir con la tasa de recogida separada de la materia orgánica, que actualmente, según datos de la propia Diputación Foral de Vizcaya, se sitúa en un escaso 1,14%. Esto se debe, entre otros factores, a una estrategia equivocada en materia de gestión de residuos que ha primado la incineración en detrimento de otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente, como el compostaje. No se puede dar una respuesta en solitario a un problema tan complejo como la gestión integral de residuos, ni es posible impulsar cambios sociales en este sentido por separado. Es por ello que la Asociación Ochoa Aldea pide al Ayuntamiento de Zalla, como cliente que es, que inste a la Diputación Foral de Vizcaya a, primero, que la evaluación del segundo Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Vizcaya se realice inmediatamente de manera participativa y transparente con acceso a los datos básicos. Que el diseño e implementación del tercer PIGRUF sea abierto, transparente, participativo y cuyas decisiones sean vinculantes y en cuyo proceso puedan tomar parte los distintos grupos políticos, sociales y sindicales que así lo deseen. Que la campaña de la Diputación Foral de Vizcaya para la educación, información y sensibilización en Vizcaya incida de forma principal en la recogida separada de residuos urbanos, especialmente los orgánicos, sin distinción para su posterior compostaje. Que la Diputación Foral de Vizcaya asuma el compromiso de alcanzar, en los tiempos estipulados por Europa, los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de gestión integral de residuos y adquiere el compromiso de destinar los medios e infraestructuras necesarias para su consecución.
En esta línea, en el año 2015, la Unión Europea puso en marcha un plan de acción para impulsar la economía circular, exigiendo alcanzar una tasa de reciclaje de residuos municipales al 65% en el año 2030. El objetivo vigente es el 50% antes de 2020. La propuesta de nueva directiva también recoge, entre otros puntos, que los biorresiduos deben ser objeto de recogida. Irene. Es que ricasco. Bueno, nuestro voto no va a ser en contra. No vamos a votar a favor de esta moción por la razón de que hemos planteado una enmienda a la totalidad por dos razones. Hay cuestiones dentro de esta moción que también compartimos y de hecho están incluidas también en la nuestra. Es decir, que sí estamos de acuerdo en que la Diputación Foral de Vizcaya haga una campaña de sensibilización ciudadana para alcanzar esos objetivos que se marcaron en su momento, porque no olvidemos que la gestión de los residuos sólidos urbanos es una gestión de las administraciones, pero hay una implicación ciudadana muy grande también en esos objetivos. Y desde ese punto de vista sí que creemos que la campaña de sensibilización es adecuada y la hemos incluido en nuestra propuesta. Por lo que corresponde a la evaluación del segundo plan integral de gestión y a la redacción, en su caso, del tercero, la renovación, nosotros seguimos pensando que la competencia es de la Diputación Foral de Vizcaya, seguimos pensando que al margen, por supuesto, de las obligaciones legales que marque la ley y la propia norma foral de transparencia para la participación ciudadana, que esa no tengo ninguna duda que la va a cumplir la Diputación Foral de Vizcaya, al margen de eso, digo, toda la propuesta de, de alguna manera, de toma de decisiones en manos de grupos ni siquiera grupos políticos, grupos de otra índole, creemos que no es adecuada y creemos que es suficientemente importante el paso por el Consejo de Sostenibilidad, que en la moción de Otxoarantaldea se obvia totalmente. Con lo cual, nuestro voto, obviamente, en coherencia, es favorable a la propuesta que nosotros hemos hecho y nuestro voto, en coherencia también, va a ser contrario a la propuesta que se trae aquí, que ha sido presentada por otros grupos políticos como Podemos, EH Bildu, grupos independientes en otros ayuntamientos de Vizcaya. Pero desde nuestro punto de vista, la adecuada es la propuesta que nosotros. Y también estoy de acuerdo con el análisis de la gestión de los residuos sólidos urbanos por parte de la Diputación Foral de Vizcaya que se ha hecho aquí. No sé muy bien si por el grupo Zayabay o por el grupo Otxoarantaldea, porque como entiendo que está hablando el concejal de Zayabay en nombre de Otxoarantaldea como entidad privada, entiendo. Porque hasta donde yo sabía, la propuesta estaba presentada por Otxoarantaldea. No sé si es que Zayabay la trae No, ha sido nuestra valoración a vuestra propuesta. Creemos que ni el modelo que subyace, queremos entender, detrás de esa enmienda a la totalidad, ni los resultados que ha dado la gestión de residuos de la Diputación hasta el momento, nos hacen creer en que podamos seguir apoyando una iniciativa de ese tipo. Estamos mucho más en la línea, de hecho compartimos al 100% los argumentos que expone Otxoarantaldea y que, como bien dices, se han presentado por parte de otros grupos en otros ayuntamientos, grupos políticos, grupos sociales, porque esto yo creo que parte un poco de la plataforma Cero Sabor Vizcaya, en la que bueno, pues forma parte grupos sociales, sindicatos creo que también, grupos políticos, en fin. Es una plataforma o una iniciativa que va en esta línea, que expone la moción de Otxoarantaldea y que nosotros compartimos. La palabra. Los argumentos, yo me estaba refiriendo a los argumentos que has vertido en la presentación de la propuesta de Otxoarantaldea, no en el anterior punto cuando yo he presentado nuestra enmienda a la totalidad, sino en el momento anterior cuando has explicado la moción de Otxoarantaldea. No, y no lo único... No he explicado la moción de ¿La has leído? La he leído, Sí, me he limitado a leerla. Eso es. Las únicas opiniones que he dado han sido con referencia a vuestra enmienda a la totalidad. Me refiero que esa lectura, que no sé, he dicho que no sé si ha sido en nombre del
de un concejal de Zallabay o en nombre de un miembro de Vamos a Ochoa ver. Rentaldea. No, No, he leído la moción. La He moción que leído la presenta moción y Ochoa mi opinión Rentaldea. se ha referido única y exclusivamente a hacer una valoración de vuestra enmienda. Sí, pero eso ha sido el punto anterior. Estamos en el punto de la moción de Ochoa Rentaldea. Yo creo que está Y en claro, el vamos a punto ver. de la moción de Ochoa Voy a intentar Rentaldea, aclarar lo que ha hecho Manu. Voy a intentar aclarar ¿no lo que ha hecho puedo Manu. continuar con el yo creo que ha argumento? quedado, es que yo creo que tenemos que avanzar. Voy a intentar aclarar lo que ha hecho Manu, es que creo que es muy sencillo. Ha habido una moción de Ochoa Rentaldea, ha entrado en el registro del ayuntamiento, lo hemos llevado como varios a la comisión, se ha leído, se ha debatido, se ha traído aquí y Manu ha leído la moción de Ochoa Rentaldea, con la voz de Manu Maestre, claro, porque la ha leído Manu Maestre. Aquí no está Ochoa Rentaldea, punto, ya está. Nela Mesedes. Vale, eskerrik asko. Bueno, es que ya no sé. Nosotras compartimos totalmente la moción presentada por Ochoa Rentaldea. Datos hay muchos. La gestión de residuos sólidos en Vizcaya ha sido tratada desde hace mucho tiempo y por muchos partidos políticos. Datos, digo, hay muchos. Quiero decir que el que quiera sacar datos tiene dónde sacarlos. Páginas web de partidos, páginas web de asociaciones ecologistas, por datos hay. Al hilo de eso, aparte de que Euskal Herria Bildu mantiene que la gestión de los residuos sólidos urbanos en Vizcaya se está haciendo de manera no adecuada, también en nuestros programas electorales viene recogido nuestro compromiso con las 3 Rs. O sea, todo lo que se pueda recuperar, reutilizar, reciclar, desde luego no es objeto de incineración. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, mila esker. Ienenela, zuen artean erabaki, nork erabakiko, nor irakurriko du. Bueno, Berdinda, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo ha surgido la moción transada. Euskal Herria Bildu presentó en el apartado de otros el otro día en la comisión una moción en relación al 28 de junio. En esa moción, bueno, pues se hacía parte de un repaso histórico y de un análisis de la situación, se reconocían ciertos avances, pero también se hacía una denuncia de, bueno, de desigualdades incluso dentro de estos colectivos, ¿no? Clases hay en todos los lados y esa también era la denuncia en la moción. Al hilo de la moción presentada por Euskal Herria Bildu, Euzko Abertzaleak Nacionalistas Vascos presentó una enmienda de adición y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido incluir esa adición en la enmienda originaria y hemos transado un texto. La moción que habíamos presentado nosotras, aparte de la introducción, lo que pedía al ayuntamiento que aprobara, que este ayuntamiento apruebe que se lleve a cabo una labor de recuperación de la memoria histórica de las personas relacionadas con el colectivo LGTBI+, y con su lucha en nuestra localidad, la puesta en marcha del procedimiento para que una de las calles de la localidad se denomine 28 de junio, que un espacio público, mural, banco, paso de cebra, acordado conjuntamente con el colectivo LGTBI y otros colectivos ciudadanos, se pintara con los colores que simbolizan el colectivo, y que el ayuntamiento inste al Gobierno vasco a que revise la ley de las personas transexuales para su corrección y mejora en colaboración con estos colectivos. Y ahora le cedo la palabra a la portavoz de Nacionalistas Vascos, pues para que lea los 2 puntos añadidos. Eskerrik asko. Efectivamente, como dice la portavoz de Bildu, se presentó
esta moción, que tampoco venía en el orden del día, quiero recordar, de las comisiones, pero sí que se incorporó posteriormente. Nosotros la tomamos en cuenta, la estudiamos y mis compañeros llevaron a la propia comisión. Allí nos dio tiempo, en esa dio tiempo de llevar a la comisión. La otra moción de la que hemos hablado antes no fue posible. Y en esa comisión hicimos dos aportaciones que llevábamos nosotros en nuestro propio programa electoral y que respecto al colectivo LGTBI pues, hemos creído interesante añadir aquí. Y una era que, además de las tres que ha leído la portavoz de EH Bildu, que también las suscribimos, las nuestras eran que se visibilice al colectivo conmemorando los días 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, y el 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, y que se establezca un espacio de información y asesoramiento dentro de en el seno del ayuntamiento, donde lo estime oportuno el área a la que le corresponda. Decía, un espacio de información y asesoramiento al colectivo LGTBI sobre aquellas cuestiones familiares, personales o de otro tipo que les atañen. Vale, aldeko botoak, mila esker. Irene. Aquí también hemos planteado una enmienda a la totalidad a la moción planteada por EH Bildu y como venía en el orden del día de la comisión, pues pudimos llevarla a la propia comisión. Bueno, resumiendo un poco, la moción que presentaba EH Bildu, que bueno, voy a hablar de mi enmienda y para ello tengo que hacer referencia a la moción original, aunque entiendo que eso obviamente lo explicará la portavoz correspondiente, pero la moción fundamentalmente venía a solicitar al Gobierno vasco una serie de actuaciones en relación a la renta de garantía de ingresos y por nuestra parte lo que hemos hecho es presentar una enmienda a la totalidad porque consideramos que el Gobierno vasco, a través del departamento correspondiente, ha hecho ya bueno, lo que se le solicitaba en aquella proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento en diciembre del 2016. Y ahora lo que corresponde es el debate parlamentario. El Gobierno vasco ha hecho su propuesta, en el seno de la Comisión de Empleo y Políticas Sociales y Juventud y ahora lo que procede es que los grupos parlamentarios, los grupos políticos hagan sus aportaciones concretas en relación a qué modelo de RGI bueno, pues queremos para nuestro país y qué garantía social se debe cubrir desde las administraciones públicas para las personas que tengan necesidades. Resumiendo muy mucho, pues esta sería la cuestión. Nosotros creemos que el debate está ahora mismo en el seno del Parlamento y es ahí donde se tienen que hacer las aportaciones y a partir de ahí lo que decida el Parlamento es lo que deberá aplicar el Gobierno. Básicamente el contenido de la propuesta inicial lo explicará la portavoz, pero venía a hacer unas propuestas al Gobierno que creemos que en este momento no se justifican. Entonces entiendo que la enmienda a la totalidad consiste en aprobar qué texto. Está presentado en comisión en su día. Está presentado en comisión el texto. ¿Puede leerse ese texto? Sí, si quiere el alcalde presidente que lo lea, pero Yo sí debería creo que lo suyo, conocerlo porque sí, está presentado en si comisión. no es que no lo conozca, es que creo que para poderlo votar
es conveniente que se lea pues para que el público asistente sepa qué es lo que estamos votando. En este pleno insta al Parlamento Vasco para que, en cumplimiento de la proposición no de ley 95/2016, avance en la tramitación de la modificación de la normativa que regula las ayudas sociales, buscando un pacto social de amplio consenso que consolide la financiación y garantice la sostenibilidad del sistema vasco de protección social. Eskerrik asko, Nela. Bueno, pues egia esan da, pizka galduta nago. Ez dakit orain zer egin behar dugu. Enmienda a la totalidad Bai, eta bozkatu edo lehenengoz azaldu gurea. bueno, Vale. Vale. Bueno, pues entonces, en respuesta a la enmienda a la totalidad de Euzko Abertzaleak Nacionalistas Vascos, pues lo que tenemos que decir es que, bueno, la moción que han presentado ellos es devolver precisamente las actuaciones al inicio del debate, bueno, al inicio de las acciones, puesto que lo que presentan ellos como moción es el punto 1 de la proposición no de ley aprobada en diciembre. Con lo que nosotras entendemos que no tiene sentido es precisamente hacer ese paso hacia atrás, aprobar una moción que lo que dice es que se haga lo que ya se hizo en diciembre del año pasado. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotras presentamos es que se le pida al Gobierno vasco que el debate lo sitúe en los términos de derechos humanos y no en el de controles y presuntos fraudes. Además, en la proposición no de ley, en el segundo punto, que habéis soslayado totalmente también, se habla que el Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco a realizar el informe sobre el diagnóstico específico. Ese diagnóstico ha sido entregado en mayo, de todos los aspectos relacionados con la renta de garantía de ingresos, que está ahí. Leo textualmente la proposición no de ley. Acá una comisión técnica adscrita al Departamento de Empleo y Políticas Sociales y que, una vez recepcionado el informe, en el plazo máximo de un mes se establecerá el mecanismo más adecuado para proceder al estudio del mismo. Estamos aquí ahora, facilitando la participación en dicho proceso de las instituciones y agentes relacionados con las ayudas sociales, debiendo servir el mencionado estudio como punto de partida para iniciar la revisión de la normativa. O sea, habéis hecho un salto atrás. Habéis devuelto todas las actuaciones al inicio del proceso. Por lo que nosotras entendemos es eso, que lo que no tiene sentido es esta moción. Volvemos a insistir, nosotras lo que estamos pidiendo en este momento, puesto que el debate está ya en la calle y está ya en los medios, es que el debate se haga en el sentido que hemos dicho, en el sentido de que se garantice los derechos de las personas y no en el control y en los presuntos fraudes. Además, en ese apartado que habla de participación de las instituciones, pues nosotras, como parte de la Corporación de Zalla, reclamamos la participación institucional de este ayuntamiento y por eso presentamos esta moción. Además, siguiendo con el tema de las garantías de derechos, lo que pedimos es que el debate se dé en ese sentido y que permita una modificación o sea, que la ley haga una modificación que permita la inclusión en el sistema de todas las personas que se encuentran en estado de pobreza en nuestra localidad también, garantizándoles unas condiciones de vida dignas. No tenemos datos, la verdad es que no tenemos datos, pero solamente por poner dos variables en este municipio, las ayudas de emergencia social y el tupper solidario nos pueden dar una idea de que hay familias en este municipio pues, que están en situaciones de pobreza o en situaciones de umbrales de pobreza. Por eso pedimos que el debate se haga en este sentido en garantía
en garantizar una renta que permita unas condiciones de vida dignas a todas las personas de nuestro municipio. Vale, pasamos por tanto a votar la enmienda a la totalidad de AJPNV, aldeko botoak, kontrako botoak. Eskerrik asko. Pasamos por tanto ahora a debatir y a exponer primeramente la moción original presentada por EH Bildu. Nela Mesedes. Bueno. Voy a leerla tal cual está presentada. La prestación de la renta de garantía de ingresos es un elemento fundamental para la protección de la dignidad y capacidad de decisión de todas las personas. Pese a sus carencias, dicha renta es clave en el marco vasco de protección y constituye un poderoso instrumento capaz de reforzar la cohesión social, objetivo fundamental de las políticas públicas, así como de reducir las diferencias sociales cada vez más evidentes entre nosotros, tal y como atestiguan los numerosos estudios realizados durante estos últimos años. Así pues, su afianzamiento y consolidación debe ser un objetivo colectivo sin ningún género de dudas. En este sentido, debe responder prioritariamente a las nuevas realidades de la pobreza. Según la encuesta sobre pobreza e imaginación social del 2016, de cada 10 personas en situación de pobreza real, 7 están incluidas en el sistema, lo que quiere decir que un 30% de la población de estas personas se encuentran fuera de él. El 44% de las personas en situación de pobreza real no solicita la RGI y a un 10,9% se le niega la prestación pese a encontrarse en grave situación de pobreza. En cualquier caso, casi el 3% de las personas beneficiarias de la RGI continúan en situación de pobreza pese a recibir esta renta de garantía de ingresos. Además, la pobreza extrema se encuentra en vías de cronificación en nuestra comunidad autónoma y dicha realidad debe ser tenida muy en cuenta. La pobreza afecta principalmente a familias con hijas, hijos y no solamente a los hogares con hijas, hijos menores. El 29% de las personas pensionistas vive en situación de pobreza y hay que destacar el fenómeno de las personas asalariadas pobres porque cada vez hay más trabajo, pero hay más trabajo precario. Pese a que la gestión de la RGI es competencia del Gobierno vasco, la ciudadanía es la que sufre las carencias del sistema y los ayuntamientos se ven en la necesidad de atender a las situaciones de urgencia que sufren sus vecinos, por ser la administración más cercana y contar con unos servicios sociales que permitan el acceso al sistema de protección. En la actualidad, el Parlamento Vasco está reflexionando sobre la RGI y hasta la fecha todas las adaptaciones de la RGI han sido restrictivas, pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas e introducir mejoras en la legislación vigente. Así pues, el Grupo Municipal de EH Bildu presenta la siguiente moción para su discusión en Pleno. Este ayuntamiento solicita al Parlamento Vasco que asegure que la reforma de la ley de la RGI que se está debatiendo permita la inclusión en el sistema de todas las personas que se encuentran en estado de pobreza en nuestra localidad, garantizándoles unas condiciones de vida dignas. Y este ayuntamiento solicita al Parlamento Vasco que sitúe el debate de la reforma legal de la RGI en el terreno de la garantía de los derechos humanos y no en el de los controles y los presuntos fraudes. Eskerrik asko. Irene. Vale, eskerrik asko. Bueno, en coherencia con la enmienda a la totalidad presentada, nosotros no estamos de acuerdo con la moción presentada por EH Bildu. Por dar una explicación un poquito más amplia que la que he dado en el turno anterior, diría que el Pleno del Parlamento Vasco el 15 de diciembre del 2016 aprobó la proposición no de ley sobre modificación de la normativa que regula las ayudas sociales, en la que se instaba al Gobierno vasco a promover un pacto social de amplio consenso para consolidar la financiación y garantizar la sostenibilidad del sistema vasco de protección social. En ese acuerdo se instaba al Gobierno vasco a presentar en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales y Juventud, en el plazo de 5 meses, el informe sobre el diagnóstico específico de los aspectos relacionados con esta renta de garantía de ingresos, ¿no? Con estas ayudas sociales, que se llevaba a cabo en la Comisión Técnica del Departamento de Empleo y de Políticas Sociales. Cumpliendo con ese mandato que le dio el Parlamento, el día 10 de mayo la consejera de Empleo y Políticas Sociales compareció en el Parlamento y presentó ese informe. Y, por lo tanto, se sustanció el 31 de mayo planteando las propuestas necesarias a corto y medio plazo para la mejora de la renta de garantía de ingresos.
En esa proposición de ley se instaba al Gobierno vasco a buscar un pacto que habría de contemplar las modificaciones que permitan optimizar todos los aspectos inherentes a la renta de garantía de ingresos y consolidarla como un instrumento de cohesión social para responder a nuevas situaciones de pobreza generadas por la crisis, revisando las unidades de convivencia y la de cada uno de sus miembros de manera que se mejore su protección y evitando que se puedan cronificar situaciones de emergencia social. El informe entregado para el debate parlamentario cumple, por lo tanto, con todos los requisitos desde nuestro punto de vista exigidos por la PNL, por la proposición no de ley. Y, de hecho, con amplitud, con coherencia y en plazo. Deja, eso sí, en manos del propio Parlamento la forma, los plazos e intervinientes en la discusión que, con base en ese documento previo entregado por el Gobierno, se materialice un nuevo texto legal, una nueva ley, que mejore la actual renta de garantía de ingresos. Desde nuestro punto de vista, no cabe, por tanto, instar al Gobierno vasco a realizar algo que ya ha hecho y que, en todo caso, está en manos de los grupos políticos del Parlamento terminar ese debate conforme a lo acordado en la PNL de diciembre del 2016. Esa es nuestra visión. El Gobierno y EAJ-PNV no han eludido su responsabilidad, han fijado un marco de discusión acorde con lo exigido en el Parlamento y desde nuestro punto de vista es hora de que los grupos políticos trabajen y establezcan de común, eso sí, el acuerdo y el itinerario a seguir. Por eso nosotros no entendemos en este momento la presentación de la moción. Tal y como se ha planteado por el grupo de EH Bildu. Creemos que no aporta en este momento nada al debate. El debate es un debate amplio que deben hacer los grupos parlamentarios y desde nuestro punto de vista debe ser libre. No hay que circunscribir el debate a unas partes o a otras. Creemos que los grupos parlamentarios deben fijar su posición al respecto y no el Gobierno. Y posteriormente, eso sí, el Gobierno, a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, deberá cumplir el mandato parlamentario. No quiero tampoco dejar el turno sin explicar brevemente un pequeño precedente sobre la renta básica o la renta de garantía de ingresos en nuestro país. Hablar de renta de garantía de ingresos en Euskadi es hablar de un gran ejercicio de solidaridad, es aplicar, bueno, aquel principio ¿no? que en aquel momento, en el año 89, se traía por parte del consejero y que se decía que en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad. Y como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino que es responsabilidad de todos. De ahí que se asumiera esa responsabilidad y se han cumplido ya 28 años desde que aquel Gobierno vasco pusiera en marcha lo que entonces se llamaba la renta básica y que hoy la consideramos como un elemento clave de cohesión social. Hay que afirmar tres cosas. Una, es Euskadi dedica rentas básicas en genérico más del 40% de los fondos destinados por el Estado. Hay que tener en cuenta que en Euskadi, en el mejor de los casos, en la participación en las competencias del Estado es un 6,24 y, sin embargo, estamos aplicando a renta básica el 40%. Euskadi consigue que más del 70% de las personas que estén en una situación de riesgo de caer en la pobreza, lo evite a través de ese ingreso de RGI. Y Euskadi es la única comunidad que ha establecido que ninguna persona mayor cobre una cantidad por debajo del salario mínimo interprofesional, dando una cantidad que, sumada a la pensión que recibe, consiga ese objetivo. Dicho esto, sí es cierto que desde EAJ-PNV consideramos que hay que orientar esa reforma de la RGI y que se debe mejorar. Pero, como he dicho anteriormente, insistimos en que en este momento, desde nuestro punto de vista, el cauce es el Parlamento y es el Parlamento donde se debe definir. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que uno de nuestros deberes es dar mensajes claros a la ciudadanía. Voy a la parte propositiva de esta moción y básicamente esta moción propone que el Ayuntamiento solicite al Parlamento que la RGI, que es competencia del Parlamento vasco,
incluya a todas las personas en estado de pobreza de nuestra localidad y les garantice unas condiciones de vida dignas. Es decir, pedimos al Parlamento que la RGI asegure que las personas en estado de pobreza de Zalla tengan unas condiciones de vida dignas. Y pedimos al Parlamento que esa reforma se plantee en el terreno de la garantía de los derechos humanos. Esas dos cosas son las que piden esta moción. Zalla Bay no puede votar sino favorablemente a esta moción y, de hecho, no entendemos que se pueda votar en contra de esta moción. Aldeko botoak, kontrako botoak, esker. Perdón. Meretzigarren puntua. Vale. La votación de urgencia para introducir en el orden del día la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades municipales de carácter administrativo, concretamente el epígrafe 5 sobre las estancias en la residencia. Este asunto ha sido dictaminado y se me pasó a mí incluirlo en el orden del día. Por tanto, bueno, procede la votación de urgencia para la inclusión en el orden del día y... Irene. Sobre esto. Entiendo que estamos argumentando la urgencia de incluirlo La inclusión en el orden del día, sí. Bien, nosotros vamos a votar en contra de la inclusión en el orden del día. Primero, porque no creemos que está justificada la urgencia en el sentido de aprobarlo hoy. Está segundo, dictaminado. Sí, y segundo, porque desde nuestro punto de vista lo que vamos a hacer es pedir un informe de legalidad. No sé si a la secretaria o a la directora de la residencia, lo consulté con la secretaria y me dijo que tenía que ser a la directora de la residencia, porque este asunto se dictaminó en la Junta de la Residencia pasada, estamos hablando de la modificación de las cuotas, y nosotros dejamos constancia en el acta, que dijimos que quedara constancia en el acta de que nuestra votación, que no se produjo porque no pudimos emitir el voto, no teníamos una propuesta de acuerdo planteada en aquella junta y en aquel orden del día de la residencia. La propuesta de acuerdo, es decir, lo que votamos o lo que no votamos nosotros, que votó la mayoría absoluta de Zalla Bay, fue una modificación de las cuotas que allí mismo, in situ, en la junta de la residencia, sin que previamente tuviéramos ninguna información, se trasladó. Desde nuestro punto de vista, el derecho de información como concejales, en ese caso representantes en el Consejo de Administración, en el Consejo de la Residencia, no se cumplió o no se garantizó, y desde nuestro punto de vista lo que se debe hacer es, bueno, pediremos ese informe de legalidad. A la luz de ese informe de legalidad, lo que se debe hacer es, o en su caso, repetir el acuerdo en la Junta de la Residencia, o en su caso traerlo a un pleno con ese informe de legalidad encima de la mesa. Pero hoy consideramos que no es momento oportuno y que no hay las garantías suficientes para tomar ningún acuerdo. Bueno, como ha dicho Elena, la Junta de la Residencia es un órgano del organismo autónomo municipal Zallako Eguzki. El Pleno es otro órgano y dentro del ROM del funcionamiento del Ayuntamiento de Zalla, en este caso concreto, este es un tema que se ha metido en el orden del día de una comisión, se ha mandado la documentación a la comisión, se ha dictaminado en la comisión y ahora se trae al orden del día. Por lo cual entendemos que se han cumplido todos los pasos preceptivos. Nela. Pues, bueno, yo no sé si la petición del informe de legalidad tiene alguna influencia en este punto. En cualquier caso, vamos a votar a favor de la urgencia como hacemos en todos los casos. Vale, votamos por tanto a favor de la urgencia y la inclusión en el orden del día. Aldeko botoak, kontrako botoak, eskerrik asko. Pasamos por tanto a tratar el punto 20. Que es la aprobación inicial de la modificación del epígrafe 5 estancias en la residencia Zallako Eguzki de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades municipales de carácter administrativo. Vale. Como ya se explicó en la Junta de la Residencia, y entiendo que también en la comisión informativa, la residencia se encuentra en un punto crítico de su existencia. Tras 25 años de funcionamiento de la residencia municipal de servicios sociales aprobada por el Endacari Ibarretxe a finales del 2008,
establece claramente las competencias de cada una de las administraciones en la prestación de los servicios sociales. El decreto cartera entra en vigor en diciembre del 2016 y a partir de ese momento ya directamente no solamente cada administración tiene que tener financiación para prestar los servicios que son de su competencia, sino que la ciudadanía tiene el derecho subjetivo a solicitar los servicios que están incluidos en ese decreto cartera. Es decir, desde diciembre del año pasado, las residencias para personas de la tercera edad con grado de dependencia 2 y 3 son competencia en exclusividad de la Diputación. Y el servicio de atención diurna para personas con grado de dependencia 1 o las viviendas comunitarias para personas de grado de dependencia 1 son competencia de los ayuntamientos y en nuestro caso, según se ha establecido en el mapa territorial de Vizcaya, es competencia de la Mancomunidad de las Encartaciones más Balmaseda y Alonsotegi. Es decir, la unidad de todos esos municipios tienen que prestar esos servicios. A partir de ese momento, lo que ha hecho el ayuntamiento es intentar y ofrecer a la Diputación la infraestructura y el servicio que se está prestando en la residencia municipal Zaya-Kueguski para que sea integrada dentro de la red de residencias de la Diputación. La Diputación ha denegado esta propuesta, tanto a la residencia municipal Zaya-Kueguski como al resto de residencias municipales de Vizcaya, y básicamente ha ofrecido un nuevo convenio que aumenta en 3 euros por día la tasa que paga de las plazas conveniadas, pero ha declinado totalmente asumir la gestión de esas residencias e incluirlas en la red. Recordamos que la Diputación ya tiene residencias de su propiedad y personal propio para atender otras residencias. Recibida esa negativa y recibida también pues, las declaraciones de la diputada en las que básicamente y literalmente dijo en Juntas Generales quien mantenga las residencias municipales, él sabrá por qué lo hace, hemos acudido a la Mancomunidad y hemos ofrecido también que sea la Mancomunidad quien gestione la residencia municipal, dado que los servicios que se prestan en ella son un tanto por ciento de plazas conveniadas con la Diputación, competencia de Diputación, y el resto son servicios competencia del conjunto de los municipios mancomunados. También ha sido negativa este ofrecimiento, la respuesta de la Mancomunidad a este ofrecimiento, y por lo tanto nos encontramos en una situación en la que, como dice la diputada, si mantenemos la residencia tenemos que saber muy bien por qué lo hacemos, porque no es competencia nuestra tener una residencia, y ante esta situación las alternativas que se pueden tomar es cerrar un servicio que no es competencia municipal y que se está soportando con medio millón de euros de los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas de Zaya, o buscar una viabilidad de esta residencia. Y no lo puede hacer solo el municipio de Zaya, lo tiene que hacer en colaboración con las otras instituciones implicadas, con la Diputación y con la Mancomunidad. Estamos en esa búsqueda. Y en esa búsqueda, la primera medida que proponemos es la actualización de las tarifas. ¿Por qué? La tarifa que paga la Diputación por cada plaza conveniada, entendemos que tiene que ser la tarifa para todas las plazas de la residencia. Porque a día de hoy hay un desequilibrio muy grande entre el coste real de cada una de las plazas de la residencia y la tarifa que se paga por cada una de ellas. Y por eso llevamos a comisión y traemos a pleno la aprobación de nuevas tarifas para la residencia municipal Zaya-Kueguski, que básicamente consisten en que la tarifa aplicada sea la misma que establece la Diputación, ya que la Diputación establece qué ratios se deben cumplir y por cuánto dinero se puede prestar el servicio. Por lo tanto, entendemos que tiene que ser justa esa valoración, también para que la residencia cobre esa misma tasa, a todos los nuevos usuarios. Esos nuevos usuarios son o los que ya existen conveniados con Diputación, en su caso esa tarifa la paga Diputación, o los nuevos usuarios que provengan del protocolo que tiene que establecer la Mancomunidad. O los usuarios ya existentes en la residencia, que no se encajan con ninguno de estos dos esquemas, lo que se propone es un incremento de un 5% en sus tasas, porque entendemos que los usuarios que llevan un tiempo en la residencia sería un cambio muy brusco el aplicarles las nuevas tarifas de Diputación, les mantenemos las antiguas con un incremento de un 5%, porque en los 2 últimos años se han congelado y no se han incrementado esas tasas. Y en años anteriores se iban incrementando un 5% anual para poder adecuarlo a las nuevas tarifas. En resumen, traemos a la aprobación a pleno estas nuevas tarifas para la residencia municipal. Irene. Bueno, pues en coherencia con lo dicho anteriormente, nosotros el día pasado en la Junta de la Residencia nos enteramos allí in situ de esta propuesta.
la desconocíamos total y absolutamente, y las convocatorias de las juntas, de las comisiones y de los plenos deben llevar aparejado en el orden del día la documentación y la propuesta mínimamente de acuerdo. Eso no existía en la Junta de la Residencia pasada. Nos encontramos allí de pronto con esta propuesta y nosotros en aquel momento propusimos que no se votara, que se nos dejara hacer una reflexión y una valoración de la cuestión para tener un sentido del voto. No se nos permitió, se forzó la votación y se aprobó con mayoría absoluta. En la comisión pasada se trajo igualmente, sabiendo que allí se había acordado de esa manera. La propuesta de nuestros compañeros fue la misma, que no podían emitir un sentido del voto y que de alguna manera estaba sin definir, estaba sin informar suficientemente a los concejales. Hoy se trae al Pleno y ni siquiera se ha metido en el orden del día de la convocatoria del Pleno. Se trae como urgencia posteriormente. Hemos votado la urgencia y en coherencia hemos dicho que nosotros votamos en contra de la urgencia porque no podemos votar a favor de la urgencia de meter en el orden del día un punto que se ha dictaminado desde nuestro punto de vista con esos defectos de legalidad. Y ahora votar la modificación de las cuotas, independientemente de que en el fondo podamos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, creemos que es algo que debemos estudiar con más calma. Creemos que es algo que se ha forzado la votación precisamente para hurtar el debate y la información a estos concejales y creemos que es algo que no pasa ni los límites mínimos de la legalidad. Por eso vamos a pedir el informe de legalidad. Sirva esta propuesta para la petición de ese informe de legalidad respecto al acuerdo de la residencia y respecto a la inclusión en este orden del día del Pleno de este acuerdo. Yo no sé quién lo tiene que hacer. Ha sido un error mío. La no inclusión en el orden del día se incluyó en el orden del día de la comisión, fue dictaminada y ha sido un error exclusivamente mío. Pido disculpas. O sea, que... Yo no sé a quién tengo que pedir el informe, desconozco. Lo pido al ayuntamiento. El ayuntamiento sabrá si el informe técnico de legalidad lo tiene que hacer los órganos del propio ayuntamiento o el personal técnico de la residencia. Pero nosotros ese informe lo queremos. Yo solicito que pidas ese informe por escrito y se tratará. Sí, lo pediremos por escrito, Vale, no hay ningún problema. No obstante, una aclaración respecto a las afirmaciones que ha hecho el alcalde aquí y que hizo también aquel día en la Junta de la Residencia sin que nosotros supiéramos que se iba a tratar de ese tema. La competencia en asistencia social que se establece en la normativa y en el decreto de cartera que se ha mencionado aquí, establece que los grados 2 y 3 son competencia de la Diputación Foral de Vizcaya y los grados 1 son competencia de los ayuntamientos, independientemente de cómo se organicen esos ayuntamientos. Nosotros ya trasladamos el día de la Junta de la Residencia que al margen de esa competencia obligatoria en ley, el Ayuntamiento de Zalla tiene una residencia. Es propietario de una residencia y desde nuestro punto de vista esa residencia presta un servicio al municipio, independientemente de la obligatoriedad que exija la ley, tanto a los ayuntamientos por una parte como a la Diputación por otra parte, en atender a esas personas con ese grado de dependencia. Para nosotros la residencia es un activo, es un valor. Para nosotros, la residencia puede acoger a personas que no tengan ningún grado de dependencia, que sean vecinos y vecinas del municipio, que les interese pasar esa etapa de su vida en la residencia dentro de su mismo municipio. Y también para una persona que no teniendo grado de dependencia quiera acompañar a su madre, a su padre, a su hermano, a su madre o a su padre será más complicado, pero probablemente a su hermano, a su hermana, a su marido o a su mujer puede ser una opción de una persona no dependiente de ir a esa misma residencia. Todos esos servicios los presta esta residencia al día de hoy porque es propiedad del ayuntamiento y es el ayuntamiento el que sufraga los gastos. Un minuto más, estoy de acuerdo, Irene, vamos terminando el argumento. Estoy de acuerdo en que probablemente hay que hacer un análisis serio, de la gestión de la residencia y de los números de la residencia, pero también apelando a esa
manera de hacer las cosas slow que ha planteado antes el alcalde, apelando a esa manera de hacer las cosas sin precipitaciones, precisamente en este tema tan importante, nosotros creemos que merece la pena que a los grupos de la oposición se le dé la información suficiente para hacer un debate serio, para hacer una valoración de un servicio tan importante para este municipio y que no se tomen decisiones apresuradas. Nosotros no podemos emitir el sentido del voto y vamos a pedir el informe. Bueno, pues igual que el Grupo Nacionalistas Vascos, en la Junta Rectora nosotros también nos abstuvimos sobre este punto porque no teníamos información. Allí, entre otras cosas, comentamos... Lo acabo de perder. Bueno, comentamos, entre otras cosas, que no había hecho un estudio de costes. No hay una contabilidad analítica que pueda decir cómo, bueno, el coste de cada plaza. Comentamos que no tienen los mismos costes una plaza de grado 2, grado 3 que una plaza de grado 1. Los costes del capítulo 1 no se han modificado desde el año 12, salvo el incremento del 1% de este año. No hemos podido hacer un estudio de la evolución de los costes del capítulo 2, pero en términos económicos la subida del KPI ha sido de una tasa de un 2% desde el año 14 y estáis proponiendo un 5%. No teníamos información. Lo que se nos dijo en ese momento fue que, pues que el presupuesto lo dividiéramos entre plazas de la residencia y que así obtendríamos el coste por residente. Pues es una estimación y efectivamente pues nos puede dar una idea, pero no es un estudio que nos pueda hacer, no sé, que nos lleve a hacer otro tipo de planteamiento o de trabajo. Y nos abstuvimos en la Junta por esa falta de información y nos abstenemos hoy por esa falta de información. Vale, yo voy a ser muy breve para terminar. Simplemente hay dos razones fundamentales. Una, la Diputación establece que el pago por dar servicio que le compete a la Diputación la residencia de Zaya es de 81 euros por plaza y día. Nosotros decimos que, pues bueno, si la Diputación dice que eso cuesta dar el servicio, pues que nosotros tenemos que cobrar esa misma cantidad. Es lo que se está proponiendo. Y punto 2, a día de hoy hay un déficit entre el coste real de las plazas y lo que se ingresa de 41.000 euros al mes. Es decir, hay 41.000 euros al mes que se está pagando de los bolsillos de los vecinos y vecinas de Zaya en mantener un servicio que no nos compete. 500.000 euros al año. Entonces, a mí sí me parece de suficiente urgencia el establecer medidas, y lo que estamos haciendo es establecer medidas para hacer sostenible el servicio y que pueda seguir prestándose ese servicio, pero no con un coste tan elevado. Es decir, cada mes que pasa hay 41.000 euros más que pagamos por prestar un servicio que no nos compete realmente. Y por estas dos razones traemos esta propuesta. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Sí. Bueno, en primer lugar pasamos a dar lectura a las respuestas del pleno anterior. Primero voy a pasar a las ruegos y preguntas del PNV. Ruego que el presidente de la corporación respete los grupos políticos de la corporación en cuanto a los tiempos en los turnos, o en su caso con un segundo turno, como dice el ROF, porque son representantes del pueblo. Como ejemplo, los tiempos de intervención en el pleno del 3 de mayo, en el cual se realizó este ruego, el alcalde intervino 13 minutos, el 14% del tiempo. La portavoz del PNV, 58 minutos, más de 4 veces más. La portavoz de H. Bildu, 21 minutos, el 23% del tiempo. El tiempo total, 1 hora y 32 minutos. Creemos que esto es respetar a los representantes del pueblo. Resulta significativo que proteste quien ha ocupado 2/3, 1 hora en un pleno de hora y media del tiempo total del pleno. Siguiente solicitud, que el Ayuntamiento tome las medidas oportunas para eliminar las molestias que se originan debido a las plagas o la cantidad de palomas que hay en el municipio, ya que ha habido quejas por parte de vecinos y comerciantes. Con carácter general, el Ayuntamiento solo actúa en puntos situados en la vía pública y no en propiedades particulares o comunidades vecinales. Las molestias ocasionadas en comunidades vecinales por existencia de nidos, posado de palomas en tejados o repisas, excrementos o cualquier otra incidencia debe resolverlas la propia comunidad o las personas propietarias del local o vivienda donde se alojan las aves.
En este sentido, el Ayuntamiento ha procedido en ocasiones a tapar las oquedades de algunas instalaciones municipales donde anidaban palomas para dificultar que tengan lugares de cría en los núcleos urbanos. Solo en el caso de que exista una plaga grave de este tipo de aves en espacios privados y siempre con carácter excepcional, el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de intervenir para resolver el problema. Otra solicitud, que en el tramo de peatonalización de Luis S. en el cruce con Taramona se adecue para personas invidentes porque les conduce directamente a la vía, que se tomen medidas como cubrir esa zona u otra actuación provisional alternativa hasta que termine la otra parte de la calle. A la altura de este cruce va a ir un paso elevado y 2 pasos de cebra. Las obras van a comenzar inminentemente y van a tener una duración estimada de 4 meses, por lo que sí que se tiene contemplado estas medidas, aunque aún así se colocará alguna señal provisional para avisar y proteger a los viandantes. Solicitud, que se coloque una señal vertical luminosa de paso de peatones en la plaza de Aranguna, al lado de la parada del autobús. No todos los pasos de cebra tienen una señal vertical, tampoco una señal luminosa. En la plaza de Aranguren, en concreto, existe otro paso de cebra regulado con semáforos. Se va a valorar la posibilidad de colocación tras analizar el efecto que tenga la rebaja de velocidad a 40 en todo el casco urbano. Otra solicitud, que se incluyan en el orden del día del Pleno asuntos que no se incluyan, en el orden del día del Pleno asuntos que no estén dictaminados previamente en las comisiones. Solo se ha hecho en ocasiones excepcionales y a sugerencia de Secretaría ante la urgencia de los temas a tratar o ante un descuido en la elaboración inicial del orden del día. Siempre cabe la opción de convocar otro periodo extraordinario adicional, lo que supone mayor trastorno para todos. Solicitud, que se limpie y se ilumine el área recreativa de Aranguren. Actualmente ya está contemplado en el servicio de parques y jardines el mantenimiento y la limpieza del merendero, con una frecuencia suficiente, y eso es lo que se está haciendo tanto en esta área como en otras. Por otro lado, viendo el uso fundamentalmente diurno que se da a esta zona, no se estima prioritaria la iluminación de las mismas con el mismo criterio aplicado a otras zonas análogas del municipio. Solicitud, que se repongan las luminarias que están fundidas en la zona de Artevizcarra y en otras zonas del municipio. Cada vez que se reciben avisos o se tiene constancia de alguna incidencia en el alumbrado, se incorpora en la planificación del personal de mantenimiento para que lo arreglen en la mayor brevedad posible. En el caso de la incidencia de Artevizcarra, recibimos la incidencia el día 25 del 4 del 17 y se reparó el 28 del 4 del 17, según los partes de trabajo que llevan el personal de mantenimiento. Una pregunta, ¿cómo se ha hecho la adjudicación del Encarter Rifes? ¿Qué tipo de contrato? ¿Cuál es el procedimiento utilizado para realizar esta adjudicación? ¿Cuánto dinero ha costado? Solicitan una copia del contrato y ver el expediente. Se dará cuenta de todo el expediente en el Consejo de Encarter River Servitzuak, pues este año el Encarter Rifes se ha pagado con partidas de este organismo. Solicitud, que se cuelguen las actas de las juntas de gobierno. La secretaria del Ayuntamiento nos responde que a partir de la semana siguiente a este pleno se iban a publicar. Solicitud, que se abra en la revista municipal una sección o un apartado de sugerencias para que todos los vecinos puedan realizar aportaciones y que se les pueda dar respuesta. El Ayuntamiento cuenta con canales de comunicación suficientes y mucho más ágiles que la revista para que los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer sugerencias y aportaciones, desde las redes sociales, donde hay un apartado específico para sugerencias, a la presentación de escritos en el SAC o el Arangune. Además, los vecinos y vecinas de Zaya también tienen la opción de solicitar cita con el alcalde y con el resto de concejales para plantearles directamente sus propuestas. La revista tiene una periodicidad mensual o bimensual y un espacio limitado, por lo que consideramos que no es el medio de comunicación más adecuado para canalizar las sugerencias y aportaciones de la ciudadanía. Otra solicitud, que se hagan mejoras en el polideportivo, ya que hay quejas por parte de los vecinos porque está en malas condiciones, que la piscina exterior necesita arreglos, que hay pocas aulas para ejercicios y que es necesario renovar la maquinaria para ejercicios. El polideportivo municipal tiene 34 años, por supuesto que sigue siendo mejorable, pero en los últimos 6 años se ha renovado el campo de hierba artificial 2 veces, la cubierta de la pista de pádel, se ha renovado la cancha cubierta, se ha renovado la cristalera de la cancha, se ha renovado la cafetería, se ha arreglado la cubierta total del polideportivo, se ha creado una sala de ejercicios nueva, renovación de la sala de artes marciales, cambio de las calderas que tenían 30 años, renovación del sistema de ACS, renovación de la sauna, ampliación del gimnasio y renovación completa de la maquinaria de 30 años. Además, anualmente se añaden 2 o 3 máquinas. Impulso a las energías renovables con la colocación de placas solares. Cambios de puertas en vestuarios, además de otras pequeñas obras de mantenimiento. Durante este verano, además, se va a arreglar la piscina interior con un doble objetivo. Recuperar la longitud reglamentaria de 25 metros que se perdió hace años cuando decidieron recrecer las paredes para quitar filtraciones y taponar dichas filtraciones que no se llegaron a arreglar. Se va a dotar además al polideportivo municipal de la tan ansiada entrada a nivel de calle que no ha tenido en sus 34 años de historia.
Seguiremos mejorando la instalación pública más utilizada del municipio. Una pregunta. ¿Por qué se firma tan tarde el decreto de aprobación de los pliegos para adjudicar el servicio de limpieza y desbroce de caminos? Se aprueba inicialmente el 10 de abril. Debido a las bajas de varios miembros de personal y a la dificultad de cubrir las mismas. Concretamente, en contratación se ha unido la necesidad de licitar múltiples pliegos con la baja de larga duración de la responsable en los últimos meses. Otra pregunta. Sobre el decreto 300/17 del 4 de abril, se trata de una modificación de crédito. ¿Por qué no se ha dado cuenta por separado en el Pleno cuando una modificación de crédito supera el 5% del presupuesto? En el informe de intervención de dicho expediente se indica, como en el caso de incorporación de remanentes, la competencia para su aprobación corresponde al alcalde, sea el importe que sea. Esto es lo que dice la norma foral. También dice que se dará cuenta al Pleno con posterioridad, y es lo que se ha hecho. Cualquier duda que haya se puede consultar al expediente que está en intervención. Pregunta respecto al decreto 230/17, recurso que ha interpuesto las empresas GESMUNPAL y Aline Gestión SL contra la adjudicación de servicios de gestión de tratación de expedientes sancionadores y seguridad vial. ¿Cuál es la razón de este recurso y cuál es el procedimiento que se ha utilizado para la adjudicación del mismo? Tenéis a vuestra disposición el expediente S16/32 con toda la información. Una solicitud respecto al decreto 305/17 del 7 de abril. Se aprueban 1.382 euros a la Fundación Novia Salcedo. Respecto a cómo se prorroga el convenio, se ha dispuesto ya de esa cantidad previamente y solicitan el acceso al expediente y una explicación. Está el expediente ALC/0026 a vuestra disposición. 261/17 del 22 de marzo, a través del cual una parte de la propiedad de la comunidad de Consuelo Robledo ha interpuesto un RCA contra el decreto del alcalde. ¿Cuáles son las razones y por qué se deniega por parte del ayuntamiento por silencio administrativo, algo que desconocen qué es? También tenéis a vuestra disposición el expediente 778/2017 y H16/151. Paso a las ruegos y preguntas de EH Bildu. Falta la respuesta desde el anterior pleno sobre si es cierto que a una persona de la residencia se le ha comunicado que debe abandonar la plaza que ocupa. Si es así, si es concertada o libre. Se ha hablado con la directora acerca de esto y nos dice que en ningún momento le ha dicho a nadie tal cosa y que además, lógicamente, si por alguna causa hubiese llegado a esa conclusión, ella no está facultada para adoptar esa medida y lo hubiese puesto en conocimiento del presidente de la Junta Rectora. En el año 2015 se hizo un informe de vivienda vacía. ¿Quién va a realizar el nuevo informe de vivienda vacía? Y si hay presupuesto, que no haya duplicación de contrato. No habrá duplicidad de contrato y los trabajos que se hagan este año referentes a vivienda vacía se realizarán con recursos propios. Otra pregunta. ¿Por qué este año se ha cambiado la modalidad del contrato de limpiezas y desbroces de caminos, pasando de ser bianual el año pasado a este año que va a ser anual? El año pasado se sacó bianual porque anteriormente se sacaba mediante un procedimiento negociado año tras año, pero legalmente había que sacarlo por más tiempo, ya que se repetía el objeto del contrato. Viendo lo que pasó el año pasado, se optó por hacerlo de esta manera, 1+1 prorrogable. Un ruego con respecto a la liquidación del presupuesto del ayuntamiento, que se dé cuenta de la liquidación de Encarter Riberri Servichua como sociedad mercantil pública. La liquidación de EBZ está ultimada y preparada para su aprobación, si procede dentro de su organismo de control, que es el Consejo de Administración de la Sociedad Pública, mediante la presentación de las mismas. De ser aprobada, se llevan a la Junta General, que es el Pleno del Ayuntamiento. Próximamente se convocará al Consejo en convocatoria ordinaria. Una solicitud. Que en la noticia que se publique en la revista Zaya Info, que se nombre también a las 3 personas que acompañaron a Jesús Ariño en aquellos años. En la revista de junio ya se han publicado los nombres de las personas que acompañaron a Jesús Ariño. Una solicitud. Con respecto a la información trimestral presupuestaria que han recibido, falta la información de la residencia y la de EBZ. La información presupuestaria de los gastos de las sociedades públicas se han de dar en los órganos de control de estos. En el caso de EBZ se dará en su Consejo de Administración y en el caso de la residencia en su Junta General. Una solicitud. ¿Cómo están las negociaciones del calendario laboral de la residencia Zaya Koguski
las del colectivo de auxiliares de enfermería y por qué no tienen un horario regular y estandarizado. El calendario laboral está establecido para el año 2017. La propuesta de calendario del colectivo de auxiliares de enfermería incorporaba la rotación del turno de noche para todos los trabajadores, eliminaba el turno partido y esa dotación pasaba a trabajar a turno de mañana, de forma que había 8 auxiliares en el turno de mañana y 4 en el turno de la tarde. Y por otra parte se unificaban los turnos a jornadas de 7 horas, de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 a 10. Los inconvenientes para la implantación de dicho calendario eran: la eliminación del turno partido y su paso a turno de mañana suponía disminuir en una persona el número de auxiliares que estaban trabajando en la segunda parte de la tarde. Y habiendo usuarios asistidos, se consideraba que no se debía de disminuir el número de auxiliares 5 que trabajaban en esa parte de la tarde, por lo que en el caso de eliminar el turno partido, lo conveniente sería que ese turno pasase a trabajar al turno de tarde, ya que se consideraba insuficiente un número de 4 auxiliares para la atención de un colectivo de 58 personas. Por otra parte, la distribución de auxiliares de enfermería entre los turnos de mañana-tarde con usuarios asistidos se consideraba más adecuada una proporción de 7-5 que de 8-4. Unificar los turnos a 7 horas supone que en el cómputo anual del calendario de las desviaciones que se producen sobre las 1.592 horas son superiores, produciéndose un exceso de horas que posteriormente habría que ajustar y librar, lo que supone un mayor número de contrataciones de sustitución con el consiguiente gasto. Que todos los auxiliares entren a la misma hora y salgan a la misma hora supone que durante unos 15 minutos no habría auxiliares de enfermería atendiendo y controlando a los usuarios, por lo regulado en el convenio sobre el tiempo de cambiarse de ropa y recogida de material. Otro punto es las necesidades de prestar atención en las actividades básicas al tipo de usuario ingresado finaliza sobre las 9, 9 y cuarto, por lo que a partir de esa hora se considera suficiente la permanencia de 2 auxiliares hasta las 10 para revisión y control de los usuarios acostados hasta el comienzo del turno de noche. Una pregunta: que el plazo de la oferta pública de carácter temporal de empleo se publicó el día 27 de abril. ¿Perdona? Se contestó. Bueno, pues sin más. Está contestada ya. Paso a la siguiente. Una pregunta: el estado del proyecto de simplificación de la gestión de expedientes. También se contestó en comisión informativa, pero si quieres en comisión. ¿Te la leo? Venga. Ha habido 2 fases. Una primera fase donde se ha consensuado una serie de pautas comunes a casi todos los expedientes administrativos. Una vez hemos tenido ese documento, hemos empezado a estudiar expedientes concretos. Los expedientes que hemos empezado a estudiar son: 1. Convocatorias de órganos colegiados. 2. Solicitudes para realizar eventos en espacios públicos con concesión de material municipal. 3. Comunicaciones de obra menor con RCD. 4. Obra mayor. 5. Contratos menores. Es un proceso que todavía no ha terminado. Y aquí acabo. Es que ricasco. Bueno, voy con los ruegos de este pleno. Al hilo de lo que se ha comentado en la respuesta de los ruegos anteriores, he incluido algunos respecto a los que traía. El primero, respecto al Encarterri Fest, lo vuelvo a solicitar. No sé hasta qué punto Javi, es adecuado. Lo está preparando, Javi. O sea, Es él que mandó un no me correo, lo está parece preparando. adecuado que lo hayamos pedido hace 2 meses, obviamente, porque es el otro pleno ordinario, y que se nos conteste hoy que se nos va a dar cuando se haga el Consejo de BZ, que no sabemos cuándo va a ser. Por lo menos a día de hoy no creo que está convocado. Entonces, yo lo que ruego es que se nos dé con urgencia esta información, que es: ¿cómo se ha hecho la adjudicación del Encarterri Fest? ¿A cuánto dinero asciende esta adjudicación? ¿Cuál es el procedimiento que se ha utilizado para realizar esta adjudicación? ¿Cuál es el tipo de contrato? Una copia del contrato y una copia del proyecto presentado por el correo y ver el expediente completo. Vale, respecto al polideportivo, sí, muy bien. Todo lo que se ha hecho está muy bien. Y además creemos que es obligación del ayuntamiento, pero nosotros seguimos insistiendo en el ruego que hacíamos: que se arregle la piscina exterior, que se adecúen las aulas de ejercicios y que se renueven las máquinas de esas salas de ejercicios. Otro ruego. Voy ya a los que traía preparados para este pleno.
Bueno, solicitamos que se siga respetando el reglamento de organización y funcionamiento respecto a los segundos turnos, independientemente del tiempo que utilice cada representante público aquí en este pleno para darle las explicaciones al pueblo de lo que considere oportuno traer al pleno. La palabra es la herramienta de la democracia y las personas que quieran escuchar, ver o oír el pleno entero por trozos o por los puntos que les interese tienen derecho a tener toda la información que sea oportuna. Lo mismo creo que tenemos nosotros. Y el reglamento de organización y funcionamiento dice que cuando un grupo pide un segundo turno se le debe de dar, y yo hacía aquel día este ruego en relación precisamente a ese punto del reglamento de organización y funcionamiento que sigo solicitando que se cumpla. Traemos otro ruego. En la Zagorta, aproximadamente hacia el número 40, hemos recogido quejas de vecinos y vecinas respecto a cómo están los árboles de los alrededores. Tienen bastante ramaje, tienen mucha frondosidad y molestan mucho a las viviendas que se arreglen y que se evite estas molestias a los vecinos y que se haga lo más urgentemente posible, que lo reclamando ya repetidas veces en el ayuntamiento. El siguiente ruego es en el barrio de La Peñorra, a la altura aproximadamente del número 8. Es un ruego bastante parecido, pero en concreto respecto a un pino bastante grande, de gran altura, que las ramas llegan también ya a las casas de los edificios más cercanos. Solicitamos que se puede o se hagan las gestiones necesarias para evitar esta molestia lo antes posible. Tenemos también una pregunta, un ruego respecto a un incidente en el tramo de peatonalización de Luis Sesé. En este tramo de obras, una vecina sufrió una caída y presentó una reclamación al ayuntamiento. Parece ser que ha podido ser estimada en parte, pero lo que nosotros queremos saber, al margen de lo que la propia persona pudiera tener que decir si lo estima oportuno, es si el ayuntamiento tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños, a cuánto asciende la cobertura de esta póliza y si se ha dado parte de ese incidente de esta persona al seguro. No sé si responderán al final o... Yo no tengo ningún problema, creo que es que pueden intervenir las personas asistentes. Creo que pueden intervenir las personas asistentes a la finalización del Eso pleno. es, se cierra el pleno. Que no hay ningún problema, pero tiene que terminar el pleno. ¿De acuerdo? Con los ruegos. En la Herrera, en el cruce de la entrada a la Mella, hemos insistido ya repetidas ocasiones, hemos solicitado en los presupuestos que se dedique una partida. Es un punto de bastante peligro, así nos lo trasladan también los vecinos y yo creo que es bastante obvio y hemos solicitado su ordenación. No obstante, en tanto no se realice, que obviamente no se está realizando una obra más definitiva, al menos lo que sí solicitamos de manera urgente es que se prohíba aparcar, que se señalice convenientemente para evitar peligros y molestias a los vecinos y vecinas que tienen muchas dificultades para acceder a sus viviendas a la hora de hacer la maniobra. Que se pinte al menos en el suelo y que se ponga una señal para que se pueda respetar ese lugar de acceso. Solicitamos un informe de legalidad, en este caso sí creo que es a la Secretaría, respecto al decreto de alcaldía 552/2017 relativo a instrucciones del servicio sobre criterios de gestión de bolsas de trabajo. Solicitamos se nos facilite ya urgentemente toda la información que venimos solicitando desde hace meses. Se están incumpliendo los plazos legales constantemente porque, si no estoy equivocada, creo que es un plazo de 5 días y, bueno, lo raro es que se nos entregue la documentación en 5 días. Pero es que en muchos casos son meses y meses.
aquí tenía precisamente planteado lo del Encarter y FES y bueno, pues insisto en ello y en el resto de los informes y de las solicitudes de información que hemos pedido. No lo pedimos por gusto, lo pedimos porque estamos trabajando los temas, con mayor o menor acierto, pero nosotros trabajamos los temas y creemos que es obligación del ayuntamiento y del equipo de gobierno dar información a los concejales. Hay un derecho que nos asiste y nosotros queremos venir a las comisiones y a los plenos con los temas estudiados, con los temas preparados y con el suficiente tiempo para poder hacer planteamientos. Queremos que en las votaciones que se produzcan en los plenos y comisiones y en cualquier órgano de este ayuntamiento, si algún concejal o concejala, incluidos nosotros, puede tener intereses porque afecte el sentido de la votación a sus familiares, etcétera, se ausente de la sala y no participe en la votación. Ello para mínimas reglas éticas y de buen gobierno. Me consta que en alguna ocasión ha habido algún concejal que se ha retirado, pero en otras ocasiones y recientemente no ha sido así. Con lo cual solicitamos que se haga siempre esta medida, que se tome siempre esta medida. No hemos encontrado en el expediente correspondiente el decreto de adjudicación del informe realizado, entendemos, para revisar la autorización ambiental integrada de la empresa Glefaran. Se adjudicó, según consta en el expediente, a la empresa HPC. Solicitamos la copia de ese decreto porque no está en el expediente la copia del decreto de adjudicación. Y querríamos saber, entendemos que sí, pero querríamos que se nos confirmase si ese informe es el que se ha tenido en cuenta para tomar la decisión respecto a Glefaran de los 2 recursos contenciosos administrativos que ha interpuesto la empresa y que se ha dado cuenta en el punto de dación de cuenta de asuntos al principio del orden del día del Pleno. Entendemos que sí, que es ese informe el que se tuvo en cuenta para tomar esa decisión que está recurrida en un contencioso administrativo, pero queremos que se nos confirme, queremos la copia del decreto de adjudicación de ese informe y revisar el expediente. Solicitamos también informe de legalidad respecto a la adjudicación de las obras del acceso a Muñeran. Solicitamos en su día el expediente completo, lo hemos estado revisando y desde nuestra interpretación o opinión, a la luz de los datos, a la luz de las fechas de los informes, de las adjudicaciones, etcétera, nosotros no creemos que se ajusta a la legalidad. Voy a decir que creemos que hay irregularidades, pero es nuestra interpretación. Como queremos un análisis legal de ese expediente, lo que solicitamos es un informe de legalidad. Respecto al decreto 421/2017, vamos a ver, es un decreto en el que se anula el decreto número 12, que era a su vez un decreto en el que se exigía, a ver si no me equivoco, el que se exigía la inspección técnica de edificios que estuviera firmada por un arquitecto. A raíz de un caso concreto de un edificio en el municipio, bueno, ha habido una especie de recurso o reclamación y a la luz de ese recurso o reclamación, bueno, pues hay un cambio de criterio, vamos a decirlo así, en el que se le requiere al ayuntamiento que permita las inspecciones técnicas de edificios también con firma de ingeniero o de ingeniero técnico. Entonces, nuestra pregunta al hilo de esto, ya que ha tenido que ser vía una reclamación de una comunidad de vecinos, es qué se va a hacer con las anteriores inspecciones técnicas de edificio si hubiera alguna rechazada
por el hecho de que no hubiera firmado un arquitecto. Si fuera el caso, lo que creemos es que si hubiera habido sobrecosto, debería de compensarse por parte del ayuntamiento a la comunidad de vecinos correspondiente, las que sean. Hay otro decreto, el 434/2017, en el que se nombra una funcionaria interina por causa de baja de una funcionaria. Nosotros deducimos del decreto que se le ha nombrado como funcionaria interina. Queremos saber cuál es el procedimiento que se ha seguido, porque no sabemos hasta qué punto, por causa de una baja, se puede hacer un nombramiento de una funcionaria interina. También hay otro decreto que por acumulación de tareas se ha contratado a otra persona como funcionaria interina en el área de intervención. Queremos saber cuál ha sido el procedimiento para esta contratación, si ha venido a través de las bolsas o cuál, porque claro, como también es por funcionario interino y la causa es acumulación de tareas, pues también nos sorprende. En la calle Luis Sesé, la adjudicación de las obras, los decretos que lo recogen establecen que se ha hecho por un contrato negociado sin publicidad. El 478/2017 y el 479/2017 abren esos procedimientos sin publicidad, uno por un importe de 219.000 y otro 99.000 euros. Nuestra pregunta es si se ajusta a la legalidad vigente de esos procedimientos y si se ajustan a la ordenanza de transparencia que tiene aprobada este ayuntamiento. Y por último, tenemos también una pregunta, en el sentido de qué es lo que este ayuntamiento, este equipo de gobierno está haciendo de cara a, a intentar que se solucione la problemática de CEL. En el punto anterior de dación de cuenta de asuntos de interés municipal, si no he tomado mal las notas, el alcalde ha dicho que se iban a personar en el concurso y que esto era para apoyar el ayuntamiento, el proyecto que más garantías ofrezca. Entonces, nuestra pregunta es cómo se va a apoyar ese proyecto, si se va a hacer económicamente o de alguna otra manera. Y también tenemos una pregunta en relación a una información que nos ha llegado respecto a que el gobierno municipal tiene un inversor para apoyar la empresa de CEL, y si fuera así, nos preguntamos quién es ese inversor y en qué condiciones estaría dispuesto a invertir. Y un ruego de si fuera así, si el ayuntamiento tuviera, o el alcalde o el gobierno municipal tuviera constancia de ese inversor, pues el ruego o solicitud que hacemos también es que se comparta esa información con las administraciones competentes, porque entendemos que solucionar el problema, ojalá que ocurra y ojalá que sea cuanto antes, pues debe ser la colaboración entre administraciones. Nada más. Nela. Vale, eskerrik asko. Bueno, voy a empezar con las respuestas a ruegos pendientes. Con respecto a la información trimestral presupuestaria, la norma de ejecución presupuestaria yo creo que define el presupuesto del ayuntamiento como el presupuesto del propio ayuntamiento, así como y junto de sus organismos autónomos. Entonces, cuando pedimos la información presupuestaria trimestral en el pleno pasado, nos referíamos a eso. Entendemos que esa información se tiene que dar
en lo que bueno, puede llamarse Comisión Especial de Cuentas o en los informes que en su día, o en el mecanismo o protocolo que en su día se estableció de información a los grupos políticos. Con respecto a lo de las bajas, a lo de que a una persona en la residencia se le dijo que tenía que abandonar la residencia, pues hemos constatado, además lo hablamos el otro día con el concejal, que ha habido una baja no vegetativa en la residencia en diciembre. Y cuando hacemos la pregunta no la hacemos dirigida expresamente al ayuntamiento, sino a la plaza. Y por eso preguntamos si la plaza era concertada o no. Entonces, esas informaciones también están bien porque en un momento determinado hay que saber si se pierden plazas concertadas, ¿por qué es? Porque igual se puede traer una propuesta de moción al ayuntamiento para solicitar a Diputación pues que, no sé, pues que no haga esos movimientos o que haga otro tipo de políticas. A ver, la portavoz de Nacionalistas Vascos ha nombrado un decreto que estaba mirando yo otras cosas y no. Nosotras habíamos pedido 2 decretos de nombramientos de funcionarios para ver, solo hemos visto el 437, el otro no se nos ha facilitado. Lo volveremos a pedir. El día 30 metimos por escrito para su contestación en el Pleno una serie de baterías de preguntas. Algunas se nos han contestado por escrito y otras no se nos han contestado. Metimos una serie de baterías de preguntas con relación al plan estratégico de Aranguren, porque nos parecía muy importante que la ciudadanía tuviera información clara sobre este plan, puesto que el periodo de participación ciudadana acaba el 21 de julio, 21-22 de julio, por ahí no sé exactamente. Entonces, para fomentar una participación ciudadana real y para empoderar a la ciudadanía para que pueda ejercer este derecho, entendemos que es fundamental la información. Entonces, como no se nos han contestado, las voy a leer y bueno, pues cuando tenga a bien el equipo de gobierno, pues ya nos contestará. ¿Cuáles son las acciones recogidas dentro de este plan que son iniciativa propia del ayuntamiento? La propuesta planteada por el equipo de gobierno es hacer una consulta popular vinculante o no vinculante. ¿Se pueden eliminar algunas de las actuaciones y mantener otras? La propuesta es integral. Todo, nada. ¿Qué ocurre si sale que no? ¿Se seguirán adelante con actuaciones parciales? Se dice que el plan saldrá adelante con el respaldo suficiente de la ciudadanía. ¿Qué es respaldo suficiente de la ciudadanía? ¿Cuál es la situación que precisa revertir Aranguren? Pues porque son muchas. Si los trabajos para eliminar el riesgo de inundación en Aranguren no están terminados, ¿cuáles son los informes medioambientales realizados a los que os habéis hecho referencia? ¿Cuentan con la evaluación de impacto medioambiental? En caso afirmativo, ¿de qué fecha es? Y en caso negativo, ¿por qué no se ha hecho? Parece que se mejora la comunicación con Sollana y con Mimetiz, pero también parece que hay un fomento o que va a haber un aumento del uso del vehículo particular. ¿Se ha medido, se ha tenido en cuenta cómo va a afectar el futuro bulevar, cómo está diseñado el futuro bulevar a la conectividad intracomarcal pública? Dotaciones públicas en Oreña. ¿Cuáles son exactamente las dotaciones públicas previstas, tanto en educación como en sanidad? ¿Por qué, si son necesarios estos equipamientos de uso público, no lo hacemos a través de un plan especial, como se ha hecho con el parque de bomberos, en vez de con un cambio de normas subsidiarias? Un aparcamiento disuasorio, que en principio planteado así, es una buena idea. ¿Para quién? ¿Exclusivamente para la población de Aranguren? ¿Sería para otra población? ¿Cuántas plazas están previstas?
Se ha hecho un estudio de los empleos que hay en la actualidad en las industrias o empresas afectadas por el plan y los que se generarían luego. Estas preguntas las habíamos metido por escrito apoyándonos en el artículo 97 del decreto 2568/1986 para que se nos contestaran en el pleno y bueno, pues como no ha sido así, las hacemos de manera oral y bueno, pues a ver si... No sé, si se nos contesta en septiembre pensamos que ya es tarde, porque el objetivo de estas preguntas era pues bueno, que la ciudadanía tuviera un poco más de información. Y bueno, pues en principio también en comisión habíamos pedido información sobre el TE, pero bueno, hoy mismo hemos recibido la convocatoria del alcalde para la mesa de trabajo y no sé si tengo alguna. Y creo que no tengo más pendientes. Eskerrik asko honekin amaitutxat ematen dugu gaurko saioa.